Ya desde ahí, pues, ya ustedes pues pueden venir y solamente me permiten. Acá estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, aquí está el blog, ¿verdad? Y aquí está el curso de economía política, ¿verdad? Por acá. Hasta acá está. Entonces se meten al curso de economía política, ¿verdad? Que ustedes están viendo ahí. Sí, ahí está, pues. Estoy marcando, ¿verdad? Y abajo, pues ya se dan cuenta de que aparece, pues, una parte de bienvenida, ¿verdad? Joven, el curso. Y aquí están jóvenes, vean, pues aquí están unas hojas, ¿verdad? Vean, de subtemas que ustedes también pueden ir descargando, ¿verdad? Sí, ahí para que ustedes lo tomen en consideración. Jóvenes, voy a confirmar, pero el examen viene de la unidad 1, unidad 2, el primer examen parcial. Sí, entonces aprovechen este examen, ¿verdad, joven? El examen parcial aprovechen, sí, porque claramente, pues, es bastante corto. El segundo examen parcial, el primer examen parcial viene de la primera y segunda unidad, ¿sí? O sea, lo que está en el texto, ¿verdad, jóvenes? Primera unidad, que es aspectos teóricos introductorios, ¿verdad, jóvenes? La economía política. Y la segunda unidad, pues, es básicamente la producción mercantil y la mercancía. Entonces, ahí, eso viene en el examen. Entonces, jóvenes, porfa, así como modo de verdad. Hagan la hoja de subtemas 1 y hoja de subtemas 2. Sí, ahí vienen una serie pues, de lecturas, ¿verdad, Juan? Es como un tipo de resumen, ¿verdad? Sí, en particular, ¿verdad? Lo pueden ir leyendo, ¿verdad? Sí, para que se apoyen en ese sentido, ¿verdad? Todos aprovechen este parecer, jóvenes, aprovechenlo. Eh, jóvenes, no sé si los demás compañeros, ¿verdad? Les indicaron de que posiblemente los exámenes sean presenciales. Sí, nos dijeron eso. Sí, entonces, pues, como digo, posiblemente cuando los exámenes sean presenciales, así ya nos dijo el decano en funciones, de que posiblemente los exámenes sean presenciales, ¿verdad? La ventaja, ¿saben qué es la ventaja de ustedes, verdad? Como ustedes están empezando, ¿verdad? Entonces, pues, yo es que no sé, bueno, ustedes muchos se graduaron el año pasado, ¿verdad? De diversificado. Y el año pasado, jóvenes, ustedes sí tuvieron clases presenciales, el año pasado, los que estaban en No, licenciado, yo estuve virtual. todavía el año pasado. ¿Y los demás? Presenciales o virtuales tuvieron. Virtuales. Virtuales, yo no sé que eran presenciales. Bueno, sí, es que Yo presenciales, Lick. presenciales, bueno, es que lo que pasa que sí, es que fueron casi, imagínense, hagan de cuenta que son casi 4 años, ¿verdad? De muchos que han sido virtuales sus clases, ¿verdad? Y muchos, sí, porque posiblemente algunos fueron 3 años, algunos van a ser 4 años ¿cómo se llama? De virtualidad, jóvenes. Entonces, los que están virtuales, han empezado virtuales, pues, sus carreras de diversificado a nivel medio, obviamente, y a nivel universitario, sí, sí, obviamente sí va a costar un poquito, ¿verdad? Como que volver a acoplarse, ¿verdad? A hacer un examen pues, presencial. Entonces, sí, jóvenes, sí les encargo mucho, ¿verdad? Sí, lean hojas de sus temas, lean. Ahí está un pequeño como que resumen, ¿verdad? Obviamente, y de lo que nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, para que ustedes lo vayan tomando en consideración, ¿verdad? Porque yo no sé, jóvenes, ¿cómo eran sus exámenes de economía, de ciencia, de socioeconomía? ¿Cómo eran? Bueno, ¿cómo estaban estructurados? A ver si me puede indicar por tus exámenes. O sea, hagan de cuenta que venían 10 preguntas de selección múltiple, 5 de falso y Había, verdadero. sí, cabal, como usted estaba diciendo, licenciado, de falso y verdadero, y una de acoplar los conceptos y qué era lo que decía el concepto, ¿va? Si era, por ejemplo, si era socioeconomía o si era el materialismo histórico o lo que se refiere, algo así era la serie. Emparejamiento, algo así, ¿no? Sí, ese es. Sí, entonces venían como 10 preguntas de selección múltiple,
de falso y verdadero y emparejamiento. Bueno, es que vean, pues, el tipo de examen que normalmente se pone en estos cursos, ¿verdad, jóvenes? Como digo, no sé cómo va a ser ahorita. Yo recuerdo, por ejemplo, con nosotros nos venían, por ejemplo, 20, como, sí, como 20 definiciones. Eh, hagan de cuenta que venían 20, sí, de falso y verdadero, por ejemplo. Así como que una serie de preguntas y había que colocar, por ejemplo, eh, cuáles eran verdaderas o cuáles eran falsas, hagan de cuenta. O sea que solamente, si en el test les venían colocar solamente las falsas, coloquen solamente las falsas. O solamente colocar verdaderas, ¿verdad, jóvenes? Pero ahorita no sé cómo va a ser la verdad. Como digo hace rato que no, digamos, un curso presencial, pero si sigue así, jóvenes, pues no se preparan porque el examen viene algo cargadito, ¿verdad? No se van a estar confiando. Y en algunos casos, pues, no sé cómo dijo Raúl, me explicó de una manera, pero yo no sé, ¿verdad? Porque si era, por ejemplo, de completar párrafos, completación de párrafos. Luego ya también vienen los exámenes, ¿verdad? Para que tomen en cuenta, por favor. Entonces descarguen esa hoja de sus temas 1 y 2, por favor, para que se den una idea y den una lectura, ¿verdad? Obviamente tienen que leer su texto también, ¿verdad? Sí. Bueno, mucho ojo, ¿verdad? Obviamente el texto, el día del examen lo pueden llevar, ¿verdad? O lo pueden imprimir, ¿verdad? Sí, lo pueden llevar, ¿verdad? Sí. O imprimir o llevarlo así de forma digital, como les digo. Pero, jóvenes, muchos obviamente no pueden sacar el texto, ¿verdad? Sí. Que recuerden de que son exámenes presenciales, ¿verdad? No creo de que va a ser a libro abierto, sino que ya van a hacer exámenes meramente pues presenciales, ¿verdad, jóvenes? Sí, para que no vayan ahí, está sacando los libros, ¿verdad? Tal vez ten cuidado con eso, sí. Entonces, ahí, aquí están los capítulos de cada unidad, vean, capítulo 1, capítulo 2, vean, aquí están los capítulos, jóvenes, sí. Entonces, sí, pues descarguen la hoja 1 y la hoja 2, jóvenes, y también aquí, pues descarguen los correspondientes capítulos 1 y 2 ahorita, por el momento. ¿Sí? Y obviamente vamos a descargar los demás. ¿Mm? Obviamente, jóvenes, si quieren lo pueden imprimir, como les digo. Obviamente, por eso no, pues lean desde su casa o lean un resumen también de lo que son los hojas de trabajo. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a estar acá. Sí. Y aquí también creo que está el programa. Vamos a ver. Aquí está el programa del curso, ¿verdad, jóvenes? Tenemos el programa del curso, hoja de subtemas, bibliografía, ¿verdad? Que son capítulos y alguna bibliografía, pues, complementaria, ¿verdad? Bueno, entonces voy a dejar aquí de compartir. Solamente denme chance, voy a buscar. Que aquí tiene una presentación, pero quiero ver. Denme chance, joven, disculpe. Para solamente presentar algo. Y entrar ya en materia, ¿verdad? Ya en sí en el curso. A veces, como ahorita, ordenando, pues se me perdió esa presentación. Aquí estamos. Bueno, entonces, les voy a presentar algo acá, jóvenes, si permiten, y me indican cuando ya vean, pues, la presentación, por favor. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, entonces, acá empezamos, ¿verdad, jóvenes? Con el tema en particular, si ustedes vieron, pues, como les digo, el capítulo número 1, ¿verdad, jóvenes? Del libro, ¿verdad, jóvenes? Ya nos habla, ¿verdad?
empezando con la parte del neoliberalismo, ¿verdad? Sí, ahí claramente empezamos, ¿verdad? Sí, con la parte del neoliberalismo, sí. Entonces, eh, ahí ven ustedes su capítulo 1, ¿sí? Bueno, los jóvenes, estos términos creo que en algún momento o lo escucharon o lo vieron, ¿verdad? En cursos anteriores, ¿verdad? El neoliberalismo, pero ¿qué es en particular el neoliberalismo, verdad? Sí. Eh, Dice que es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único, sin subsidios del gobierno. De acuerdo con esta doctrina, no debe haber plena libertad de comercio, o sea, libre comercio, ¿verdad? Eh, ya que este principio garantiza el crecimiento económico y desarrollo social del país, ¿verdad? Entonces, jóvenes, acá, como les digo, eh, esto posiblemente vieron ustedes en su curso de economía política, de poder su economía, ¿verdad? Sí, posiblemente, hablaron otra vez el docente, ¿verdad? Que anteriormente, eh, eh, de este punto, ¿verdad? Sí, de, del neoliberalismo. Bueno, jóvenes, pero ¿qué pasa aquí en este caso en particular, ¿verdad, jóvenes? El neoliberalismo, pues claramente, pues no, bueno, si se dan cuenta, tiene algo bien importante, ¿verdad, jóvenes? Sí, acá habla de neo, ¿verdad? Neo, pues saben ustedes que es como decir nuevo, ¿verdad? Nuevo, ¿verdad? Sí, porque ustedes han puesto a pensar, ¿verdad, jóvenes? Y como les digo, posiblemente lo vieron en su curso de economía, jóvenes, lo que es el capitalismo y lo que es claramente lo que es también el liberalismo, ¿verdad, jóvenes? El liberalismo. Eh, entonces, pues, como todo sistema económico, ¿verdad, jóvenes? En cierto momento, creo que ustedes lo han leído, ¿verdad? Sí, por ejemplo, tienen ustedes eh, tienen ustedes los modos de producción, ¿verdad? Sí, saben ustedes cuáles son, ¿verdad? Capital, esclavista, feudalista, feudal y el capitalista, ¿verdad, jóvenes? Y el socialista. Jóvenes, pero ¿qué pasa acá, verdad? Sí. Ustedes se dan cuenta de que todo el modo de producción, y en cierto punto, no son sostenibles, ¿verdad? Sí, porque claramente el sistema esclavista, pues, se dan cuenta que en cierto momento, pues, desapareció, ¿verdad? Luego vino el feudal, ¿verdad? Perdón, y claramente ese modo de producción, pues, también, claramente, pues, ya dejó de existir, ¿verdad, jóvenes? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Con los modos de producción, pues, en cierto momento, pues, tienden a desaparecer, ¿verdad? Porque ya no son funcionales, ¿verdad? Dentro de una economía, ¿sí? Porque claramente vienen y van decayendo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, claramente, ¿verdad? Claramente, pues, el esclavista, pues, llega un punto en el cual, pues, los esclavos, ¿verdad? Jóvenes, ya no ya se rebelan o viceversa, ¿verdad? Va con el modo de producción feudal, ¿verdad? Entonces, tiene que mejorar algunas condiciones, ¿verdad, jóvenes? Para que esto vaya cambiando, ¿verdad? Pero pues para que siempre, de forma indirecta, ¿verdad, jóvenes? Exista, ¿verdad? Un modo en sí de esclavitud, ¿verdad, jóvenes? Dentro de los sistemas económicos, ¿qué sucede? Sucede claramente lo siguiente, ¿verdad, jóvenes? De que siempre hay explotación de la clase obrera, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. No crean de que, bueno, obviamente la esclavitud, pues es el más obvio, ¿verdad? Pero en el feudal también, jóvenes, existe cierto modo de esclavitud, ¿verdad? Y no digamos también el capitalista, jóvenes. Entonces, nosotros sabemos, jóvenes, que somos una clase que claramente, pues, sigue siendo, pues, explotada, ¿verdad? Sí, sigue siendo explotada. No, nunca, pues, hemos dejado de ser explotados por la clase, pues, imperante, ¿verdad, jóvenes? Sino que siempre tenemos ese sentido, ¿verdad? Sentir de que siempre, pues, estamos explotados. Y eso es lo que les digo yo, ¿verdad? Bueno, es que a veces pienso de que ustedes ya vieron algunos cursos, jóvenes, pero pues es como yo doy micro. Entonces, cuando doy microeconomía, les digo a los chavos, jóvenes, miren, miren, pues, lo que pasa es que esto y esto pasa. Pero yo sé que ellos ya vieron, pues, esos temas, ¿verdad? Y a veces pienso que ustedes también ya lo vieron, pues. Pero ustedes, obviamente, están viendo, vamos a empezar a ver estos temas en particular.
Entonces, vean, jóvenes, dentro de este curso, ¿verdad? Nosotros, pues claramente vamos ya a entrar en materia respecto a ver cómo de que en realidad nos están explotando, ¿verdad? Porque claramente ustedes ahorita, pues posiblemente no se den cuenta, posiblemente, ya, bueno, trabajo 8 horas, ¿sí? Está bien, ¿sí? De lunes a viernes. Pero jóvenes, ¿qué sucede, verdad? Vamos a ir viendo de que cómo el tiempo necesario de producción, ¿verdad? O sea, que hagan de cuenta que posiblemente el tiempo necesario de producción sean 3 horas, sí, obviamente para generar algún bien o servicio, ¿verdad? Pero jóvenes, ¿qué sucede acá? Lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? De que claramente hablamos de tiempo necesario de producción, 3 horas. ¿Y qué pasa con las demás 5 horas? Claramente es un tiempo que le dedicamos, ¿verdad? Al capitalista, que en ese sentido, ¿verdad, jóvenes? Eh, pues es un modo de explotarnos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver lo que es la parte de la plusvalía, ¿sí? La parte de la plusvalía, que es lo que básicamente nosotros estamos dejando, pues, en sí eh, eh, al, a los dueños a los dueños, ¿verdad? A los empresarios, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? Sí. Todo eso es lo que claramente nosotros, pues, tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Bueno, entonces, acá vean, como digo, obviamente, pues, estos sistemas van decayendo, ¿verdad? Van decayendo. Luego, claramente, el capitalismo en cierto momento, ¿verdad, jóvenes? Tiene básicamente como ya hagan de cuenta que el capitalismo como va decayendo, ¿verdad, joven? Entonces, básicamente hay que crear nuevas ideas, ¿verdad? Sí, hay que crear nuevas ideas para que el capitalismo siempre siga, pues, existiendo, ¿verdad? Existiendo, ¿verdad? Sí. Se dan cuenta que el neoliberalismo es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas, ¿verdad? Hagan de cuenta que obviamente cuando el capitalismo empieza a decaer, entonces hay que crear nuevas ideas, ¿verdad? Se dan cuenta nuevas ideas, como digo, algo nuevo, ¿verdad? Sí, algo nuevo, que claramente pues va surgiendo. Pues, no es que venga de la nada, ¿verdad? Sino que venimos y pues claramente, ¿verdad? Eso ya se va dando. No sé si ustedes han visto o han escuchado de los clásicos, ¿sí? De la economía, ¿verdad, jóvenes? No sé si lo han escuchado. Pregunto, jóvenes, ¿ustedes han escuchado de los clásicos en la economía? No, Pero no, licenciado. Bueno, vean, pues dentro de la economía, jóvenes, hay una serie, ¿verdad? De economistas, ¿verdad, jóvenes? Que son clásicos. Los economistas clásicos, jóvenes, como les digo, yo creo que sí lo vieron, jóvenes, pero tal vez no les dijeron, no sé. Eh, Hay algunos economistas clásicos, jóvenes, vamos a ver acá, como son, ¿verdad? Adam Smith, David Ricardo, no sé si lo escucharon, en su Eso curso en un de capítulo economía. creo que lo había mencionado a Adam Smith, si no estoy mal. Pero sí los vieron, ¿verdad? Sí, al menos lo escucharon, ¿verdad? Bueno, entonces vean los economistas clásicos, jóvenes, ¿qué es lo que nos estaban, como que, cuál era el pensamiento de ellos, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuál es el pensamiento de ellos? El pensamiento es el siguiente, ¿verdad, jóvenes? La no intervención es del Estado, ¿verdad? Sí, la no intervención del Estado. Fijo, eso es bien importante dentro de los economistas clásicos, ¿verdad? La no intervención del Estado. Y claramente, jóvenes, en los años 30, por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes poco van escuchando, o posiblemente, o no, tal vez no, pero en algunos cursos, no sé. Pero hagan de cuenta que en los años 30, jóvenes, hubo una gran depresión en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, jóvenes, los clásicos, ¿qué decían, verdad, jóvenes? Que la economía tiene que venir y fluir, sí, tiene que venir y fluir. O sea, que la economía sin intervención del Estado va a venir y básicamente pues volver a su estado natural. O sea, si está decreciendo, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues la economía en cierto momento pues va a recuperarse, ¿verdad? Eso es lo que decían eh, los, los clásicos, ¿verdad, jóvenes? Sí. Los clásicos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eso nunca sucedió, ¿verdad, jóvenes? Eso nunca sucedió. Sí, eso nunca sucedió, jóvenes. Eso jamás sucedió, ¿verdad? De que, como decían los clásicos, ¿verdad? Bueno, la economía va a volver a su estado natural y sin intervención estatal, ¿verdad? Jóvenes, pero ¿qué pasó acá? Jóvenes, lo que sucedió fue lo siguiente, claramente eso no pasó. Entonces,
vino pues un economista que se llama John Maynard Keynes, ¿verdad? Sí, un economista. Él básicamente creó una teoría, ¿verdad, jóvenes? De que básicamente tenía que intervenir el Estado, ¿verdad, jóvenes? Para, eh, pues básicamente para que el país saliera de la crisis, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, jóvenes, ya se daban esas ideas, ¿verdad? ¿Sí? Esta idea, ¿verdad? De la no intervención o no participación del Estado, ¿sí? Entonces, jóvenes, según decían los clásicos y obviamente también la parte neoliberal, ¿verdad, jóvenes? Que el Estado solamente debe de intervenir en lo que le compete, ¿verdad? O sea, básicamente, ¿en qué, jóvenes? En educación, salud, servicios, seguridad, viceversa, ¿verdad? Pero no meterse, jóvenes, en la parte económica, o sea, ¿sí? Básicamente no meterse en la economía en particular, o sea, no resolver problemas económicos, ¿sí? Por ejemplo, si hay alguna crisis o viceversa, que no intervenga el Estado, sino que el Estado solamente debe dedicarse, ¿verdad? Para lo cual fue hecho, dicen, ¿verdad? Que es para brindar educación, salud, eh, brindar, pues, básicamente seguridad, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pues, eso es lo que claramente dicen los clásicos, y claramente si se dan cuenta, el neoliberalismo básicamente está tomando esas ideas también, ¿verdad, jóvenes? O sea, que eso no es nada nuevo tampoco, ¿verdad? La no intervención del Estado, eso ya existía, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Bueno, pues en cierto momento, pues el Estado pues tiene que venir e intervenir, ¿verdad, jóvenes? Porque no solamente es de venir y eh, solamente me permiten y pues y no hacer nada. Me permiten. Ahora, veamos acá. Se dan cuenta, ¿verdad? Aquí hay como que un esquema, ¿verdad, jóvenes? Un esquema, ¿sí? Tenemos ciertas características, jóvenes. Vean, la liberalización, ¿verdad, jóvenes? La privatización, oposición al gasto público, o sea, jóvenes, vean, pues, como les comento, ¿verdad? En esa crisis, jóvenes, lo que sucedió fue lo siguiente, ¿sí? Claramente dijo Keynes, el Estado tiene que intervenir, ¿verdad? ¿Sí? Jóvenes, pero ¿cómo podía el Estado? Jóvenes, díganme ustedes, ¿cómo puede el Estado ayudar a la economía para que ésta crezca? ¿Cómo creen ustedes que el Estado puede apoyar a la economía para que, como vean, pues, en esta crisis claramente no estaba produciendo, ¿sí? ¿Me entienden? No estaba produciendo, pero habían problemas, jóvenes, de inflación, en la bolsa de valores, ¿sí? Jóvenes, pero ¿qué puede hacer el Estado para resolver un problema económico? ¿Cómo creen ustedes que el Estado puede intervenir para apoyar en un problema económico? O cuando no se está creciendo, por ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que el Estado puede intervenir para apoyar a la economía? Sí, no sé quién levantó la mano, perdón. Sí, Estuardo. Con carreteras, infraestructura, licenciado. Exacto, vean qué interesante, jóvenes. Alguien me dirá por el Estado, ¿y eso en qué puede ayudar la economía? Jóvenes, hagan de cuenta, ¿verdad? Hagan de cuenta que con la pandemia, sí, por un ejemplo claro, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en la pandemia, pues mucha gente se quedó sin trabajo, sí, obviamente la economía dejó de crecer. Mucho ojo, jóvenes, para que entremos en contexto y ustedes puedan entender cómo funciona la economía en forma general. Bueno, jóvenes, vean, pues, la economía. Primero, la economía, ¿cómo se mide el crecimiento de un país? Jóvenes, vean, el crecimiento de un país se mide mediante ¿qué? Se mide mediante el Producto Interno Bruto. Creo que algunos lo han escuchado, o PIB, ¿sí? Producto Interno Bruto. Ahí como nosotros observamos cómo va creciendo la economía. Jóvenes, mucho ojo porque a veces así me estaban comentando a primera hora, ¿verdad? En micro, ¿verdad? Jóvenes, vean pues, crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Sí, mucho ojo, jóvenes. Cuando eres día, jóvenes, el país está creciendo, ¿sí? Jóvenes, pero que el país esté creciendo no significa que tengamos desarrollo. Porque, jóvenes, aunque ustedes no lo crean, si ustedes ven estadísticas, aunque ustedes no lo crean, Guatemala es uno de los mejores países, obviamente, y en mantenerse en un crecimiento, pues, sostenido, ¿sí? Incluso en tiempos de pandemia.
Incluso en la crisis en el 2008 también hubo una crisis, pero Guatemala pues ha manejado bien las políticas, ha crecido y viceversa, ¿verdad, jóvenes? Sí. Pero jóvenes, mucho ojo. Crecimiento no es sinónimo de desarrollo. ¿Sí? Jóvenes, ¿por qué ustedes creen que crecimiento no es sinónimo de desarrollo? O sea, no son iguales. Porque el hecho de que el país esté creciendo en infraestructura no quiere decir de que los guatemaltecos también tengamos las mismas oportunidades. Hay mucha pobreza, analfabetismo. Exacto lo que dice Estuardo, ¿verdad, jóvenes? Vean, pues, hagan de cuenta, el país tiene mucha riqueza, jóvenes. Tiene mucha riqueza, hagan de cuenta, ¿verdad? Está creciendo bastante. Pero ¿qué sucede? Lo que dijo Estuardo, jóvenes. Básicamente la distribución, jóvenes, de la riqueza de forma equitativa. ¿Ustedes creen que sí? No, ¿verdad, jóvenes? Eso es mentira, ¿verdad? Sí, el país puede estar creciendo y viceversa, jóvenes, pero lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente, es de que claramente, ¿sí? Claramente, jóvenes, eh, la distribución de la riqueza no está distribuida equitativamente. Jóvenes, ¿ustedes han escuchado del Producto Interno Bruto? Sí, licenciado. Sí, bueno, creo que tal vez lo ven en un curso de economía, en su diversificado o viceversa. Entonces vean, jóvenes, ¿qué sucede acá? Como les indiqué, para medir el crecimiento de un país, jóvenes, pues obviamente el Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, básicamente, con cuentas, porque ahí es como ahí es, jóvenes, para medir el Producto Interno Bruto se llama mediante contabilidad social, mediante cuentas nacionales, ¿verdad? Entonces, jóvenes, hay un indicador que se llama PIB per cápita. O sea, en pocas palabras, la riqueza por la riqueza, o sea, el ingreso por habitante, sí, por habitante. Jóvenes, pero básicamente para mí ese indicador no me dice nada, ¿verdad? Porque hagan de cuenta que tengo 1 millón, ¿verdad, jóvenes? De Producto Interno Bruto, hagan de cuenta, ¿sí? Y hagan de cuenta que yo vengo y divido el millón que tengo de Producto Interno Bruto entre los 44 estudiantes que son. Vamos a hacer una división para que ustedes básicamente algo, una idea. O tengo 1 millón, hagan de cuenta. Tengo 1 millón. Tengo 1 millón y lo divido dentro de 44. Jóvenes, vean, pues. Entonces, ¿qué me indica esto? Lo que me está indicando es que por habitante, ustedes tienen 22.727 quetzales. Jóvenes, ¿ustedes creen que eso es verdadero? No. No, ¿verdad? Ese No. indicador a mí, para ese indicador para mí, que existe, actualmente existe, ¿verdad, jóvenes? Pero pues un indicador nada más para dar como que, eh, para ver cómo está distribuida, para ver cómo, no cómo está distribuida, sino que básicamente cuánto le correspondería, ¿verdad, jóvenes? A cada habitante de esa riqueza, ¿verdad? Sí, de esa riqueza. Pero claramente el PIB per cápita, jóvenes, pues no me da mayor información respecto a, a la distribución en particular del ingreso, porque esto no es así, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, básicamente, esto es relativo, a la verdad. No me da la información, bueno. Entonces, jóvenes, veamos acá, siguiendo materia, ¿verdad? Lo que me estaba indicando, pues, Estuardo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, en este caso, lo que estaba sucediendo, ¿verdad, jóvenes? O lo que hacía, o lo que hicieron, ¿verdad? Lo que propuso Keynes fue básicamente, como se estaba, como el país no estaba creciendo, ¿verdad, jóvenes? Como el país no estaba creciendo, pues, básicamente, ¿qué dijo? Ah, bueno, como el país no crece, como dije, en pandemia, por ejemplo, también, jóvenes. Ah, bueno, jóvenes, si el país no crece, ¿qué pasa con el empleo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Exacto, disminuye, ¿verdad, jóvenes? Disminuye el empleo, ¿sí? Obviamente no hay empleo. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo, pues, Estuardo, ¿verdad, jóvenes? Algo bien importante. ¿Por qué el Estado interviene o por qué el Estado va a gastar? Jóvenes, vean, pues, si el Estado viene, ¿sí? Por ejemplo, empieza, por ejemplo, a construir hospitales, a construir carreteras, ¿qué pasa con el empleo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Pero claramente viene, va.
Para construir un hospital, mínimo unas 300 personas para empleo. Una carretera, otras 300, ¿sí? Un puente, otras 300. Bueno, jóvenes, si nos damos cuenta, es un efecto multiplicador. Vean, el gasto, vean, pues, el gobierno está gastando, ¿sí? Está creando fuentes de empleo. ¿Se dieron cuenta? El gobierno gasta, crea fuentes de empleo, ¿sí? Jóvenes, ¿qué pasa cuando la gente está ganando más? O básicamente tiene trabajo. ¿Qué pasa con el nivel de consumo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Claramente. Jóvenes, al ver que está consumiendo bastante, jóvenes, ¿qué creen que hacen las empresas? ¿Creen ustedes como empresa, viendo que el consumo de su producto está incrementando? Aumentan ¿Creen los ustedes? precios. A ganancias. Exacto, y alguien dijo que se crean empresas, alguien dijo esto, ¿verdad? Ven, lo que hacen las empresas básicamente que invertir. ¿Y en qué invierten? Básicamente, ¿qué? Por ejemplo, en crear otra planta. Sí, otra planta para producir. Entonces, ¿qué pasa ahí, jóvenes? Se crea más empleo, se crea más consumo y viceversa. Vean, es un efecto multiplicador. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? La economía va creciendo. ¿Me entienden? O sea, licenciado, en sí la intervención del Estado, o sea, del gobierno, sí es positivo para el país porque le da a las personas que no tienen oportunidad de empleo, valga la redundancia, y hace que Exacto, así también mero. ¿Sí? Y como le digo, es un efecto aumentar los multiplicador. ingresos y todo eso. Ah, ¿cómo? Y así aumentar los ingresos que pueden obtener las personas y también darle ganancia a la vez a las empresas y a la vez que también el gobierno recupere el dinero que invirtió. Es que vea, el gobierno en particular no va a recuperar dinero porque el gobierno nada más haga de cuenta que su función es básicamente pues cubrir estas necesidades de la población, pero ellos no reciben nada, ¿verdad? Raúl, ¿verdad? Ellos simplemente vienen y apoyan en sí la economía de esa manera, ¿verdad? En gastar. El gobierno gasta claramente, crea fuentes de empleo, pero ellos no reciben nada. ¿Sí me Ah, ok. entiendes? Sí. El Disculpe, gobierno, entonces. es como, eso como yo como, haga de cuenta que como un sector público, nosotros en particular no percibimos ninguna ganancia, ¿verdad? Sí, no percibimos ninguna ganancia, sí, sí, sino que solamente empresas, ¿verdad? Sí, pues básicamente, como le digo, gasta el gobierno, crea fuentes de empleo, aumenta el consumo porque la gente tiene trabajo, ¿sí? Lo que yo sé después, eh, pues las empresas invierten, ¿sí? Lo que sucede, pues se va creciendo la economía, ¿sí? Y eso es lo que básicamente el neoliberalismo quiere evitar, ¿verdad, jóvenes? Quiere evitar esto, ¿verdad? La oposición al gasto público, no quieren que no quieren que el gobierno gaste, o sea, jóvenes, no quieren que el gobierno básicamente intervenga en la economía, ¿sí? Y por ejemplo, acá, jóvenes, hablamos de liberalización, ¿verdad? La parte de liberalización, ¿verdad? Que es importante pues también mencionar, ¿verdad, jóvenes? Entonces, jóvenes, acá hablamos de libre competencia. Jóvenes, como les digo, son algunas cuestiones de que claramente ya estamos viviendo. Bueno, em, ustedes saben de que Guatemala, obviamente, no solamente Guatemala, sino que todos los países a nivel centroamericano, latinoamericano, sí, viceversa, ¿verdad? Ya existen estos tratados, ¿verdad? Vean, aquí hablamos de liberalización, ¿verdad, jóvenes? Entonces, claramente hablamos de un libre mercado. O sea, un mercado sin barreras, ¿verdad, jóvenes? Sí. O sea, básicamente eso es lo que ellos dicen es que básicamente va a generar una eficiencia económica. Ah, cuando en Guatemala, ¿verdad, jóvenes? Que no sé si ustedes se recuerdan, cuando entró en vigencia, ¿verdad? Cuando los tratados de libre comercio en Guatemala. eh, no sé si ustedes, bueno, es que no me acuerdo ustedes, tal vez está en esa época, sí. Pero en Guatemala, cuando entraron los tratados de libre comercio, jóvenes, la gente estaba en contra, ¿verdad? De esos tratados, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad, jóvenes? Cuando entró el tratado, por ejemplo, RD CAFTA, ¿verdad, jóvenes? Que es con República Dominicana. eh, Jóvenes, la gente estaba en contra de ese tratado. Jóvenes, ¿por qué ustedes creen que la población en particular, bueno, sí, sí, algún segmento de la población estaba en contra de los tratados de libre comercio? ¿Por qué ustedes estarían en contra en un tratado de libre comercio? O sea, ¿a qué me refiero con esto, Juan? Primero,
¿Qué es un tratado de libre comercio, jóvenes? Obviamente es la libertad, ¿verdad? De que mis empresas entren al país, ¿verdad, jóvenes? Sin ninguna restricción, jóvenes. O sea, no básicamente colocarle algún tipo de impuesto, ¿verdad, jóvenes? Sí. O para que ellas no puedan entrar, ¿verdad?, al país, porque en algunos países, jóvenes, todavía se da, ¿verdad?, de que claramente para que una empresa, ¿verdad, jóvenes, no entre al país, ¿qué creen ustedes que hacen para que para que una empresa grande no entre a un país, jóvenes? Yo no sé, Lick. Ponen impuestos altos. Es aumentar aranceles, ¿verdad? O sea, para que no entren, mejor les aumente como un tipo de impuesto, que son los aranceles, ¿verdad, jóvenes? Aumento, para que ellos no entren al país, ¿sí? Todo estoy bloqueando, ¿verdad? Entonces, con el Tratado de Libre Comercio evita eso, ¿verdad? Yo no le pongo ninguna barrera, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, no le cobro aranceles, ¿verdad, jóvenes? Para que pueda entrar directamente, ¿verdad?, al país, sin ninguna barrera. Jóvenes, pero ¿por qué creen que la gente estaba en contra, ¿verdad?, de esos tratados? ¿O por qué ustedes hagan de cuenta que ustedes como empresa estarían en contra de un tratado de libre comercio? Aumenta la competencia, licenciado. Exacto, aumenta la competencia, pero más en particular, ¿por qué lo harían ustedes? Porque los productos nacionales ya no se venden mucho, o, como dijo el compañero, tendríamos mucha competencia o inclusive no se vendería o Así buscarían mero, calidad extranjera. así mero, ¿verdad, jóvenes? Y algo bien importante, a ver si alguien me puede indicar por qué también claramente no les gustaría que viniera una empresa al país. Por ejemplo, una empresa estadounidense, ¿verdad, jóvenes? Algo bien importante, creo que es un factor, creo que me lo están diciendo, pero tal vez no lo han dicho, así como que muy en particular. Porque viene a Tal vez explotar. porque las ganancias se irían para otro lado, Lick, y no se quedarían acá en Guatemala. Exacto, ¿verdad? Exacto. Jóvenes, por ahí hay un punto, hay una variable bien en particular que uno toma bien en consideración como consumidor. La calidad. La calidad sí también, pero ¿qué más? Sí, de calidad. Hay algo bien importante, jóvenes, el precio, ¿verdad? Jóvenes, La hagan oferta de y cuenta que demanda. muchas empresas que vienen del extranjero, ¿verdad? Como dicen ustedes, son más competitivas, ¿sí? La calidad, ¿sí? Muchas cuestiones que no tomen en cuenta, pero jóvenes, muchas veces vienen con precios mucho más bajos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo que ustedes me están indicando, ¿verdad? Claramente mejor me voy a comprar esa empresa y pues ni modo de otro producto que es Chapín, por ejemplo, ya no, básicamente ya no es competitivo, ¿verdad? Porque por la calidad, ¿sí? Por los precios, ¿verdad? Sí, eso es lo que claramente pasa ahí, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por eso es que muchos están en contra, ¿verdad? De la parte del Tratado de Libre Comercio, pero obviamente eso, pues ya, eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahorita, pues ya saben ustedes de que ya está eso en vigencia, ¿verdad, jóvenes? Está en vigencia, obviamente. Hay muchos más tratados obviamente con Estados Unidos, con Chile, con Colombia, con México. Hay muchos tratados, ¿verdad?, que actualmente están en vigencia, ¿verdad? Entonces, pues ya no hay de otra, ¿verdad? Ni modo, tenemos que ya formar parte del sistema, ¿verdad? Como les digo, hay cosas que ya se están dando y obviamente, pues, hay cosas que no. Y aquí, jóvenes, hablamos de la privatización. Jóvenes, en este caso cuando se habla de privatización, ¿me permiten? Bueno, no sé. Denme chance, jóvenes, que se trabó. Disculpen. Entonces, jóvenes, aquí también hablamos de privatización. Jóvenes, cuando hablamos aquí de privatización, ¿a qué creen ustedes que se refiere este término de privatización? Que el trabajo de uno sea privado. Exacto. Bueno, nosotros, pues, bueno, sí, exacto, ahora sí, exacto, puede ser parte de él. Pero en particular, ¿qué puede ser más privatizado, jóvenes? O sea, que ustedes quieren ir por privatización a nivel nacional. Las instituciones. Exacto, ¿verdad? Las instituciones públicas, ¿verdad? Eso es lo que claramente, pues, pretende eso también, ¿verdad, jóvenes? Entonces, jóvenes, como que básicamente venir, pasar todo el servicio público
a servicio privado, ¿verdad? Eso creo que claramente, pues, esto pretende acá, ¿verdad? Sí, ya básicamente lo que indican, ¿verdad? Y yo creo que a veces muchos de nosotros, ¿verdad, jóvenes? Nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? Sí, mejor que privaticen, por ejemplo, el ICS, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Yo siento, ¿verdad? Muchas de que a veces muchas instituciones públicas serían muy eficientes, ¿verdad? Sí, porque claramente aquí hablamos de eficiencia, sí, hablamos de eficiencia. Y eso claramente como la excusa, ¿verdad? Como dirían, ¿verdad? Sí, eh, argumentando, ¿verdad? Con excusa, ¿verdad? De que claramente, pues, el servicio, pues, privado es mucho más eficiente, ¿verdad, jóvenes? Sí. Porque claramente, ¿verdad, jóvenes? Yo creo que algunos, o la mayoría, ¿verdad, jóvenes trabajan o apoyan X, o por ejemplo, han ido a hospital, por ejemplo, público. Jóvenes, ustedes saben de que para un Sí, hospital público, pues, un hospital público, perdón, jóvenes, ¿qué pasa? Uno viene, puede pasar todo su día, ¿verdad, jóvenes, en el hospital público, ¿verdad? Que no la atienden, o que no hay suficiente personal, o viceversa, ¿verdad? Sí, en un privado no, ¿verdad, jóvenes? Uno, qué bonito, me están atendiendo bien y viceversa. Pero, jóvenes, claramente, eso tiene un costo, ¿sí? Ese tiene un costo, jóvenes, tiene un costo, ¿sí? Entonces, básicamente, pros y contras, ¿verdad, jóvenes? Obviamente, en lo privado, pues, la eficiencia y viceversa, ¿verdad? Va a ser mucho mejor, ¿verdad, jóvenes? Porque claramente se está pagando por el servicio. En lo público, pues, claramente, nosotros también pagamos por el servicio, jóvenes. Jóvenes, pregunto, ¿en lo público ustedes pagan por un servicio, por ejemplo, en un hospital, sí o no? sí, Lick, Sí, Sí. jóvenes, todos lo hacemos. Jóvenes, ¿cómo pagamos todos los servicios públicos? ¿Cómo los pagamos? con nuestros impuestos. Exacto, ¿verdad, jóvenes? Con los impuestos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esto es lo que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente con la argumentación, ¿verdad, jóvenes? De que el servicio privado es mucho mejor que el público, puede que pretenden, pues, básicamente privatizar, ¿verdad, jóvenes? Privatizar lo que es las instituciones públicas, ¿sí? Porque si dicen que son más eficientes, y claramente, como estamos pagando, pues, ni modo, ¿verdad, jóvenes? Así tiene que funcionar, ¿verdad? Y aquí hablamos de la posición del gasto, hablamos también, jóvenes, de algo bien importante, ¿verdad? De la competitividad, creo que ustedes ya me lo están indicando, ¿verdad? Ya me lo están ahí, pues, hablando, ¿verdad, jóvenes? Vean, respecto a la parte eh, de esto, de la liberalización, ¿verdad? La parte de competitividad, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? Si entramos dentro de estos principios que son neoliberales, porque al fin y al cabo son principios, o acá en este caso, pues dice que son algunas características jóvenes, claramente, pues, pues vamos a ser más eficientes como país, ¿verdad, jóvenes? Como país. Como les digo, pero lamentablemente, jóvenes, ustedes saben de que si hagan de cuenta que si privatizamos, ¿verdad, jóvenes? En algún momento, pues, algunos servicios públicos, pues eso va a tener un costo para nosotros, ¿verdad, jóvenes? Eso creo que es lo que uno quiere, ¿verdad? Tal vez, obviamente, los servicios públicos se pueden mejorar, ¿verdad? Pueden mejorar claramente, ¿sí? Pero pues, ahí sí, solamente con voluntad, ¿verdad, jóvenes? No queda de otra. Bueno, y ahora, jóvenes, tenemos, ¿verdad? Cierta fundamentación, ¿verdad? Aquí está la parte política, económica, cultural, religiosa. Obviamente, ¿verdad, jóvenes? Todos estos sectores, se puede decir, como político, económico, cultural, religioso, claramente todos van de la mano, ¿verdad? Sí. Porque ustedes saben de que para crear ciertas políticas o viceversa, muchas veces pues, depende de la religión, obviamente política, la parte económica, la parte cultural, ¿verdad, jóvenes? Sí, por ejemplo, a veces cuando se implementa política, así, o viceversa, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con el tipo de política que se va a crear, por ejemplo, ¿verdad? Sí, que claramente no afecte en sí, en particular, pues, ciertas características de una población, ¿verdad? Bueno, que a veces, pues, a veces no les importa eso, ¿verdad? El sistema en particular, pues simplemente pues crea nada más políticas a su conveniencia, ¿verdad? Acá tenemos ¿verdad? Un impacto social. Como hablamos acá, ¿verdad? Con lucha de clases, lo que les comentaba yo, por ejemplo, si hablamos, ¿verdad, jóvenes, de liberalización, hablamos de lucha de clases, ¿verdad? Claramente, al igual que la privatización, vean. Entonces aquí hablamos de lucha de clases, ¿verdad, jóvenes? Y pues eso es lo que claramente pues, puede pasar. Por ejemplo,
Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 96, cuando privatizaron, ¿verdad, joven? Bueno, que en el año 96, eso fue el presidente de Álvaro Arzú, ¿verdad, jóvenes? Él no dijo nada, la verdad, simplemente vendió, pues, Guatel, ¿verdad, jóvenes? Y pues simplemente sucedió, ¿verdad? No, no hizo ninguna consulta. Y básicamente, imagínense, jóvenes, vendió una entidad pública, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues, vean, es parte de, ¿verdad? Pero si hablamos de muchos decretos, por ejemplo, como les digo, dan de cuenta ahorita con la parte de liberalización del mercado, ¿verdad, jóvenes? Eso básicamente para una noche de clases, ¿verdad? Como estaba comentando. A las personas de Guatemalteca no les va a gustar que unas industrias pues, más grandes o viceversa, ¿verdad? Por ser clases. Aquí también hablamos de favoritismo, ¿verdad, jóvenes? Económico, ¿sí? O favoritismo económico, jóvenes. Sí. Y aquí tenemos básicamente individualismo, jóvenes. Si nos damos cuenta, ¿verdad, jóvenes? Acá, un individualismo claramente, ¿verdad, jóvenes? Tenemos que velar por nosotros, ¿verdad? Sí, en la parte de, por ejemplo, del neoliberalismo, ¿verdad? Sí, hay que velar por nosotros ahí. Como digo, ya no vemos una parte, nada social, ¿verdad? Sino que más dependemos de nosotros, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos organizaciones internacionales, o sea, jóvenes, vean, cuando hablamos, ¿verdad, jóvenes, de organizaciones internacionales, son organizaciones que claramente apoyan, ¿verdad? En particular al neoliberalismo, ¿verdad? Sí. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y la OMC, ¿verdad? Entonces, son estas instituciones las cuales, ¿verdad? Están a favor de lo que es el neoliberalismo, ¿sí? No crean de que no está, pues no tiene un sustento, no está apoyado por las grandes empresas, ¿verdad, jóvenes? O grandes países, ¿verdad? Que claramente, pues, siempre tienen que ver que a su conveniencia, ¿verdad? A su conveniencia. Bueno, acá vean, tenemos los principios del neoliberalismo, ¿verdad, jóvenes? Sí, a la propiedad privada, ¿verdad, jóvenes? Sí, claramente, les va a importar más la propiedad privada, siempre les importa este punto, la propiedad privada. Tenemos la libertad, como digo, libertad, jóvenes, no intervención del Estado, ¿verdad? Luego tenemos predominio de mercado, ¿verdad? ¿Sí? El orden y el individualismo. Eh, algo que es importante también, ¿verdad, jóvenes? Em, respecto, ¿verdad? A este punto, por ejemplo, de gasto público, jóvenes, de gasto público, en este caso en particular, hablamos, por ejemplo, de austeridad fiscal. Vean, tal vez aquí les voy a comentar estas cuestiones de que tal vez ustedes desconocían, pero es importante que conozcan. Jóvenes, ustedes han escuchado de políticas fiscales, políticas monetarias, ¿han escuchado ustedes? Yo no, ¿Jóvenes? No. Bueno, entonces, jóvenes, vean, pues, para solucionar, ¿verdad, jóvenes? Algún tipo de problema económico, ¿sí? Se crean políticas. Eso más adelante lo van a dar ustedes. Bueno, tiene que ver en cierto punto, no se lo van a dar. Pero hagan de cuenta, ¿verdad, jóvenes? De que para solucionar un problema en particular, ¿sí? ¿Qué hace el gobierno? O depende de la entidad, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, jóvenes, eh, hagan de cuenta, hace poco, el año pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Hubo un incremento en los precios del combustible, ¿verdad? Y ese incremento a qué se debió a la lucha o a la guerra, ¿verdad, jóvenes? Entre Ucrania y Rusia. Hubo un incremento del crudo, ¿verdad? El petróleo. Automáticamente, ¿qué pasó aquí en los países jóvenes? Por ejemplo, Centroamérica, hubo un incremento, ¿verdad, jóvenes? De precios, ¿sí? Porque, jóvenes, ¿qué pasa? ¿Incrementa el combustible o incrementa el costo del barril del petróleo, jóvenes? Automáticamente, ¿qué pasa? Bien, aumentan los costos de producción, ¿verdad, jóvenes? Automáticamente, ¿esto de qué recaen los costos de producción? Los precios. Obviamente, ¿verdad, jóvenes? Entonces, claramente, eso fue lo que pasó el año pasado. Nos dimos cuenta de que los precios de muchos productos se incrementaron. Incluso, jóvenes, nos dimos cuenta de que hubo un incremento, ¿sí? Del gas propano, del precio, perdón, del precio del gas propano. Jóvenes, ¿qué medida tomó el gobierno
cuando hubo el incremento en el precio del gas propano? Colocar el Con subsidio. subsidio, Lick. Exacto, un subsidio. subsidio. Jóvenes, vean, eso es una política. ¿Me entienden? Una política económica. Vean, viene el gobierno, bueno, lo que va a hacer va a crear un subsidio. Jóvenes, eso es una política económica, ¿sí? ¿Me entienden que es una política económica? ¿Qué es un subsidio, licenciado? Disculpe. Es que vean, los subsidios se crean básicamente para paliar, en este caso, el problema del incremento, ¿verdad? Eh, del gobierno en particular, ¿verdad? No solamente hemos visto subsidios de ese tipo, por ejemplo, ¿verdad, compañero? Eh, no sé cómo comentar, no sé cómo está actualmente, porque la verdad no sé si lo siguen haciendo, porque yo me quedo admirado, ¿verdad, jóvenes? De que la verdad que el precio del pasaje, ¿verdad? Así el servicio público está bastante alto, ¿verdad? 5 quetzales, imagínense. Eso nunca había pasado, pues, pero ahora sí están así. Pero jóvenes, hagan de cuenta, pues. Anteriormente, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? En mis tiempos, digamos ustedes, pero tal vez sus papás, sus hermanos o tal vez algún familiar que estuvo en ese tiempo, se recordarán, ¿verdad? Que hagan de cuenta que cuando incrementaban, imagínense, jóvenes, el pasaje, recuerdo que estaba a 1 quetzal antes, sí, a 1 quetzal, sí, creo que todo lo vivimos también, ¿verdad? Y hagan de cuenta que a veces querían incrementar el pasaje en 1.10, o sea, 1 quetzal con 10 centavos. Jóvenes, si antes, vean lo que hacía la gente salía a manifestar, a quemar llantas, vean todo lo que hacía. Y casi al gobierno, joder, no lo quedaba de otra que venir y subsidiarlo, ¿verdad? Sí, o sea, básicamente, como está incrementando el precio, ¿verdad? El pasaje, básicamente creaba un subsidio, ¿verdad? O sea, para bajar el precio de ese servicio, ¿sí? Y cuando incrementó 95, era peor, ¿verdad? Cuando vieran, ahí sí un problema también, ¿verdad? Igual el Estado, pues claramente, pues creaba subsidios, ¿verdad? Para, pues en este caso, pues paliar, ¿verdad? Sí, ese incremento de ese bien, ¿verdad? Sí, Para minimizar el costo al público, digamos, ¿verdad, licenciado? Como e- también el subsidio a la gasolina, el diésel. exacto, exacto, exacto. Sí, para paliar, ¿verdad? O sea, para que baje nuevamente el precio a un precio que sea accesible, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad, jóvenes? Como consumidores. Sí, Eduardo. Lec, buenos días. Mire, yo tenía entendido que hace muchos años, no sé cómo siga ahorita, pero para los buses rojos siempre existió un subsidio anual para que se mantuviera los precios. Por eso la gente salía a manifestar cuando ellos lo aumentaban, que pues decían que por qué entonces se subsidiaba anualmente si ellos en cualquier momento subían el pasaje. No sé si eso siga así ahorita. Sí, exacto, eso es lo que yo les comentaba, que yo no sé si existe todavía, no, la verdad que no tengo conocimiento ahorita, voy a investigar porque también tengo dudas, porque ahorita 5 quetzales es el precio del pasaje, ¿verdad, jóvenes? Imagínense, eso antes, Lick, donde yo vivo, el precio es de 10 quetzales. Si queremos salir a un centro comercial más cercano, ¿qué? 15 kilómetros aproximadamente, son 10 quetzales. ¿y usted dónde vive? Vivo en un pueblo lejano, Lick, acá en Ciudad Quetzal. Ah, no sé si conozco, sí, he ido por allá, sí, conozco, sí, bueno, pero, bueno, yo vivo aquí, son 11 de Misco, no sé quién vive por acá, Colina de Minerva, pero acá está casi igual, ¿verdad? Mucha, si alguien vive por acá, ¿verdad? Para salir nada más a Montserrat son 5 quetzales. Y si quiere ir más lejos, hagan de cuenta otro lugar, usted le da otros 5 pesos más, serían como 10, y eso sí está caro. Sí, yo no sé si está, como digo, si actualmente está subsidiado. Habría que investigar, ¿verdad? Solo los tuk-tuk cobran de 2 a 3 quetzales también, Lick. Sí, como le digo, lamentablemente, jóvenes, en otros países, ¿verdad, jóvenes? Cuando hay inflación, o sea, hay un incremento de los precios, ¿verdad, jóvenes? Lamentablemente, pues aquí los dejan, los mantienen, ¿verdad? Se supone, ¿verdad, jóvenes, de que ese incremento de los precios, por ejemplo, del pasaje y viceversa, fue por la pandemia, fue por lo que pasó también por la subida del combustible, pero no hay modo de que pues los bajen, ¿verdad? Porque empezaron con 2.50, se recordarán ustedes, ¿verdad? El precio del pasaje, o 2, si no estoy mal.
y ahora ya son a 5. No, yo creo que no está subsidiado, yo creo que ya no. Ahora voy a investigar porque si no tengo conocimiento ahorita, les mentiría si dijera que sí sé, ¿verdad? Pero no tengo conocimiento, disculpen. Bueno, entonces, jóvenes, por ejemplo, hagan de cuenta que ese subsidio que está colocando el Estado, jóvenes, claramente es una política económica. Entonces, lo que habla aquí, jóvenes, de la parte de, por ejemplo, la oposición al gasto público, ¿sí? Posiblemente ustedes en algunos documentos, jóvenes, van a leer lo siguiente, donde digan austeridad fiscal. O sea, como les digo nuevamente, lo mismo que no intervenga el gobierno. O sea, jóvenes, reducir al mínimo el gasto que da el gobierno, ¿sí? Reducir al mínimo el gasto que da el gobierno. Entonces, jóvenes, es una política, ¿sí? Una política. O sea, jóvenes, dentro de nuestro país, ¿verdad? Bueno, igual en otros países también, tenemos políticas fiscales y monetarias. Jóvenes, vean, pues, el gasto público entra dentro de política fiscal, ¿sí? En este caso, pues el gasto público es una política fiscal que bueno, puede ser contractiva, restrictiva, pero es una política fiscal. O sea, jóvenes, en este caso lo que dice la austeridad fiscal es que no se gaste, ¿verdad? El gasto, no gaste el gobierno. Como digo, posiblemente ustedes en algún lugar lo van a leer, ¿verdad? Sí, aparte de austeridad fiscal. Y claramente, pues eso nos afecta de una u otra manera, ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso, pues depende del contexto, ¿verdad, jóvenes? En el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? Porque, como les dije, hace mucho, ¿verdad, jóvenes? Pues los clásicos decían no intervención del Estado, pero ni modo, jóvenes, tocó que venir y aceptar la intervención estatal, sino claramente, pues la economía no iba a retornar, ¿verdad, jóvenes? No, a volver básicamente a crecer. Bueno, tenemos acá también, ¿verdad, jóvenes? Individualismo, predominio del mercado, orden, ¿verdad? Sí. Acá tenemos algunas características que ya hemos hablado, vean, del neoliberalismo, ¿verdad? Mínima participación del Estado en la configuración de la economía de un país. Poca intervención, ¿verdad, jóvenes? Del gobierno en el mercado laboral. Sí, lo que estaba hablando, ¿verdad? Vean, mínima participación en el Estado en la configuración de la economía del país. Poca intervención del gobierno en el mercado laboral. Sí. Política de privatización de empresas estatales. Aumento de la producción para lograr el desarrollo económico del círculo inversor. Pero vean, jóvenes, aquí habla de círculo, vean, pues, aumento de la producción para lograr el desarrollo económico del ciclo inversor, ¿verdad? Obviamente los que invierten, ¿verdad, jóvenes? Sí, obviamente, como les digo, en particular ellos, pues, nunca usan un desarrollo, pues, para un país, ¿verdad, jóvenes? Sí, para un país, sino, no, ¿verdad? Es diferente, ¿sí? La base económica está formada por empresas privadas, obviamente, sí, obviamente, porque estamos eliminando el Estado, ¿sí? Entonces, básicamente, los niños que van a intervenir aquí, básicamente, ¿qué van a ser las empresas privadas? Vean, jóvenes, bueno, esto es bien, no complejo, sino que, eh, por ejemplo, ustedes no sé si han visto o han escuchado por ejemplo, cuando vienen las minas o viene una empresa minera a explotar algún recurso a un país, ¿verdad, jóvenes? Claramente, ¿verdad, jóvenes? Ellos vienen y tienen que pagar pues cierta cantidad, ¿verdad, jóvenes? Sí. Al país, ¿verdad? De lo que claramente pues ellos están obteniendo de nuestro país, solamente un recurso, ¿verdad? Sí. Joder, pero a veces hasta, hasta es un chiste, ¿verdad? De lo que ellos tienen que pagar, ¿verdad? Joder, ustedes saben cómo tienen que pagar una mina para operar en el país. El 1%. Es como mínimo, ¿verdad? Sí, como mínimo, ¿verdad, jóvenes? Sí. Este más creo que está entre 1 y 5%, ¿verdad? Sí. Pero jóvenes, ellos no sacan nada más un poquito, ellos básicamente extraen pues un montón de minerales, de viceversa, ¿verdad?
Pero imagínense pagar un 1%, ¿verdad, joven? De los millones que ellos están ganando, ¿verdad, jóvenes? Y yo creo que también hay como un convenio, ¿verdad? En el cual, pues, básicamente ellos también tienen que invertir, ¿verdad? Em, en la comunidad, ¿verdad? En la cual básicamente ellos están explotando, ¿verdad, jóvenes? Pues los recursos, ¿verdad? Los recursos, ¿sí? Pero esos convenios no se cumplen, ¿verdad, Alex? Muchas veces explotan nuestro país y no invierten en nada, más bien lo dejan estéril. Sí, sí, exacto. E incluso, pues, bueno, lo que sucede es que, vea, pues, bueno, tengo familia en Jalapa. Allá está la mina San Rafael. Allá hicieron cierta inversión, ¿verdad, jóvenes? Pero para ellos es un chiste lo que están invirtiendo, ¿verdad? Porque invierten lo mínimo, pues no van a invertir, pues así de una manera, pues, exagerada, ¿verdad? Obviamente, e invierten en lo mínimo, ¿verdad, jóvenes? Obviamente crean carreteras, y obviamente porque también es conviene a ellos, ¿verdad? Para el acceso, ¿verdad, jóvenes? Digo que la mina, si se dan cuenta, la mina es grandísima, jóvenes, la parte de cómo opera, ¿verdad? De cómo opera, esa mina en particular. Jóvenes, pero vean, incluso, pues, obviamente, dentro de su círculo, ¿verdad? En particular, o sea, dentro del pueblo, viceversa. Sí, la verdad que sí se desarrollo, ¿verdad? Porque cuando uno va, ya cuando uno entra al municipio, jóvenes, o en particular, ya no se ve, o por donde se encuentra la mina, ya incluso uno ve que hay carreteras, sí, hay mejores escuelas, sí. Hasta la parte de las iglesias son grandes, ¿verdad, jóvenes? Y vean, hay desarrollo, ¿verdad? Pero solamente en esa parte, pues, en sí de la comunidad, jóvenes. Pero, pues, yo creo que tengo más pérdidas, no creo, así, ¿verdad? Tengo más pérdidas que ganancias, ¿verdad? Sí, pues que muchos están en contra también de la minería, ¿verdad? Sí, que deberían de pagar más, la verdad, jóvenes, sí, porque la verdad que lo que pagan es un chiste, ¿verdad? Sí, obtienen, eh, vean, pues por ejemplo, aquí estoy leyendo un artículo. Tiene, por ejemplo, aquí dice una mina que se llama Mina Marlín, ¿verdad, jóvenes? En San Miguel Iztahuacán, perdón, San Marcos. Dice que de ganancia, ¿verdad, jóvenes? Se lleva 32.787.6 millones de quetzales. Imagínense. Millonadas, ¿verdad, jóvenes? Solamente extrayendo, pues, oro, plata, o lo que ellos básicamente les convenga, ¿verdad, jóvenes? Pero obviamente, pues, tenemos algunos problemas que problemas ambientales. Sí, bueno, vamos a ver acá. Lick, Acá, solo un sí, comentario. sí, sí. Fíjense que a veces tal vez las minerías sí dan muy poco a la comunidad. Inclusive nosotros tenemos el problema de aquí que también el alcalde limita estos proyectos, aunque es mínimo que sean, pero de parte de nuestras autoridades también están limitadas. Entonces, realmente la comunidad está en una escasez total de servicios, tanto por lo mínimo que da aquí está Cementos Progreso, y el alcalde que está limitando exageradamente esto mínimo que Cementos Progreso nos quiere dar a la comunidad. O sea, que no lo invierte, solamente. Sí, bueno, nosotros acá formamos parte de un COCODE que se le pide a Cementos Progreso realizar la carretera. Ellos ya nos firmaron todo. Fuimos con el alcalde para que él autorice que lo elabore y él nos negó totalmente el permiso. Inclusive se han hecho reuniones con otros COCODES y igual decían de que era el alcalde el que no dejaba que Cementos Progreso nos diera, aunque sea lo mínimo que nos corresponde, pero de parte del alcalde no tenemos sesión, entonces juntamente los dos pues hacen que la comunidad se quede sin desarrollo. O sea, que también es algo político, entonces. Exacto, esto es lo que estamos viviendo hoy aquí en mi comunidad. Ah, entiendo, sí, sí, porque sí, como se están limitando entonces, ¿verdad? Sí, es algo político, sí, ya es difícil porque si hay convenios políticamente, sí, es bien complicado, pues, la verdad, delicado, ¿verdad? Porque, como digo, si son políticos, si son convenios políticos que hacen a veces, pues sí, no nos permite, pues es complicado, la verdad, es bien complejo, la verdad, sí. Sí, lo que hay que hacer también hay que guiarse también con la ley, de verdad, sí, para debatir ahí en ese caso, ¿verdad? Sí, leer y todo, alguna ley que les puedan parar, ¿verdad? Que se lleven a cabo tipo de proyectos, ¿verdad? Sí, que ahí no va a quedar de otra, siento yo, ¿verdad? Si ustedes quieren venir y pues
hacer un proyecto, legalmente, con ley, alguna ley, va. Sí, licenciado, es un poco penoso ahorita, pero lamentablemente la comunidad como que está atemorizada ahorita por esta limitación que nos dan, pero primeramente Dios, esperemos que se firme ya el acuerdo y que pueda, ahí sí que realizar los proyectos que necesitamos con urgencia. Sí, exacto, porque quiera o no, jóvenes, a veces uno no puede hacer mayor cosa, ¿verdad? Porque ya si el gobierno, hagan de cuenta que vendió algún, eh, o aceptó, ¿verdad? Un convenio con alguna minería, jóvenes, ni modo, uno, si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que sí se pues, está en contra, ¿verdad, jóvenes? Pero a veces, pues, ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Media vez ya el gobierno, pues, ya ha aceptado, ¿verdad? Con el tipo de convenio, ¿verdad? Lastimosamente, no se puede hacer nada, ¿verdad? Bien complejo, ¿verdad? Sí, como dice la compañera, pues, al menos aprovechar lo poco, ¿verdad, jóvenes? Que deja en sí eh, alguna minería, por ejemplo, ¿verdad? Que, como digo, a veces no se puede hacer mayor cosa, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente. Creo que ustedes se han dado cuenta de todo lo que pasa y lo que está pasando, ¿verdad? En nuestra sociedad y a nivel país, ¿verdad? Sí, pero ni modo, no sé. Complicado, jóvenes, a veces, a veces tristeza, que puede hacer una a veces, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos neoliberalismo como proyecto de sociedad. ¿Sí? Acá, vean, tenemos a tres pensadores, ¿verdad? Vean, tenemos a Karl Marx, ¿sí? Max Weber y John Keynes, ¿verdad? Que yo les hablaba. Entonces, vean, jóvenes, acá tenemos algunos pensadores, ¿verdad? ¿Sí? Que hablan respecto al neoliberalismo. Dice, reconoció la importancia histórica y el gran desarrollo de las fuerzas productivas que este ha hecho posible, pero al mismo tiempo dedicó a demostrar científicamente los efectos destructivos del neoliberalismo sobre el ser humano y sobre la naturaleza. Jóvenes, ustedes creo que han leído, ¿verdad, jóvenes? A Carlos Marx, sí, lo han leído, ¿verdad? Sí, creo que ya leyeron los tomos de Carlos Marx, ¿verdad? Los han De leído, que ¿verdad? él se podría decir que indujo el tema del materialismo histórico, dice usted, Lick. Carlos Marx, sí, Carlos Marx, sí, Carlos Marx. O Karl Marx, sí, lo mismo, es el mismo, sí, sí. Karl Marx o Karl Marx, es como, sí, pero él, exacto, sí. Luego, como es, claramente él habla mucho respecto, vean, a la parte, a la importancia histórica y el gran desarrollo de las fuerzas productivos, ¿sí? Que este ha hecho posible, jóvenes, claramente, vemos que son más productivos y viceversa, ¿verdad, jóvenes? Pero pues vean, eso él habla respecto a esto, vean. Pero también se dedicó a demostrar, ¿verdad, jóvenes? Los efectos destructivos, ¿verdad? Del neoliberalismo. Sí, vean que ustedes creo que ustedes se dan cuenta de esto, ¿verdad, jóvenes? Incluso, pues, es que ustedes ven como eh, hablamos, ¿verdad, jóvenes? Respecto a qué? A la explotación, ¿verdad? Del trabajador, ¿verdad? A la explotación del trabajador, jóvenes, ¿sí? Entonces, básicamente es un efecto destructivo, jóvenes, dentro eh, de este enfoque o de todo este sistema, perdón, de neoliberalismo, que claramente es destructivo, ¿verdad, jóvenes? Destructivo, porque imagínense, explotación, en este caso en particular, ¿verdad, jóvenes? De, de explotación del trabajador, ¿verdad? En la clase obrera, ¿verdad? Sí, que es un tema que creo que ustedes ya han visto, ¿verdad? Y ahorita vamos a retomar, ¿verdad? Pero ya con algo ya concreto, ya con números, ¿verdad? Vamos a ver numeritos. Aquí lo bonito de aquí es que no vamos a ver solamente teoría, sino que vamos a ver parte práctica. Entonces, pues, no se van a aburrir, ¿verdad? Eso es lo bonito, que no se van a aburrir de esto, sí, porque vamos a hacer un poco de práctica. Y pues, se van a quedar asustados cuando vean los porcentajes de plusvalía que gana un capitalista, ¿verdad? Vamos a ver acá. Luego tenemos acá, ¿verdad, jóvenes? Max Weber, ¿verdad, jóvenes? Analizó la propiedad privada y el uso del dinero como los elementos claves de la acción económica mercantil. Sin embargo, postuló críticamente que la ética de mercado estimula la despersonalización de las relaciones humanas, ¿verdad, jóvenes? Entonces, básicamente, Max Weber analizó básicamente la propiedad privada del uso de dinero, ¿sí?
Esto lo vamos a ver, ¿verdad, jóvenes? También en su momento en el curso, ¿verdad, jóvenes? Lo que el desarrollo del dinero, ¿sí? Vamos a ir viendo esta parte bien importante, ¿verdad? Del desarrollo del dinero. Dentro de, obviamente, dentro a nivel histórico, obviamente, y actualmente cómo es que el dinero pues tiene un valor, ¿verdad, jóvenes? Sí, vamos a ver acá. Pero vean, acá básicamente postuló críticamente la ética de mercado, del mercado, ¿verdad? Que estimula la despersonalización de las relaciones humanas, ¿verdad, jóvenes? Bueno, ahora Keynes, con esto, vean, se alineó con la economía de mercado y fue un fuerte crítico de los bolcheviques, aunque propició la socialización de la inversión como el único modo efectivo a largo plazo para atenuar el desempleo y el comportamiento errático de los ciclos económicos del capitalismo. Vean, ese que decía yo, Juan, que él básicamente, a pesar de alinearse, ¿verdad?, con la economía de mercado, jóvenes, él, ¿sí?, él fue que promovió, jóvenes, lo que es el gobierno, ¿verdad? O sea, la intervención del Estado, él sí lo propuso, ¿verdad? Para que claramente, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? La economía creciera, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente cada uno da como una crítica también, ¿verdad?, respecto al neoliberalismo, ¿verdad, jóvenes? Una crítica en particular, porque claramente su visión puede ser así meramente capitalista, jóvenes, pero pues están emitiendo, pues en particular, vean, en lo que es una crítica en sí, ¿verdad? O cómo básicamente, que una crítica en particular al neoliberalismo, ¿verdad? Sí, y algunos en particular, por ejemplo, ya proponen, ¿verdad?, de que sí habrá intervención del Estado, intervención del Estado. Vean, aquí tenemos el neoliberalismo en América Latina. Acá vean, como un esquema, vean, de forma circular, ¿verdad, jóvenes? Dicen, fracaso de los modelos desarrollistas impulsados en la década de los 50 y 70, ¿sí?, del neoliberalismo, ¿verdad, jóvenes? Se presenta en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, perdón, como pensamiento y proyecto económico. O sea, el neoliberalismo, jóvenes, se presentó como un proyecto, ¿verdad?, de pensamiento y proyecto económico. Proyecto en el cual el sistema de mercado se convierte en el principio rector para organizar la sociedad. Vean, un proyecto de mercado, ¿verdad, jóvenes? La libertad siempre de mercado. Irrumpe en 1973 bajo el amparo de la dictadura chilena. Tiene un empujón decisivo en los años 80 cuando estalla la crisis de la deuda externa. Entonces, básicamente, vean así cómo funcionó, ¿verdad, jóvenes? Esta parte por a nivel neoliberalismo, perdón, a nivel latinoamericano, ¿verdad? América Latina, ¿verdad? Bueno, esto no. Como es más general, no se preocupen, es solamente para que ustedes vean cómo se presenta el neoliberalismo, ¿verdad, jóvenes? En América Latina, ¿sí? Cómo fue desarrollando, ¿verdad? Acá tenemos básicamente principales postulados del neoliberalismo. Hemos hablado de ellos también, ¿verdad, jóvenes? La competencia individual como factor esencial para el funcionamiento óptimo de la economía. El éxito económico como la norma ética fundamental de la actividad económica. El mercado como único regulador y árbitro del proceso económico. Jóvenes, vean, aquí hablamos de libre mercado, vean, aquí es el mercado, dando intervención al Estado. Supresión de la intervención de agentes no económicos dentro de la actividad y proceso económico. O sea, como les dije, jóvenes, el Estado, pues, no percibe, obviamente no tiene ganancia, ¿verdad, jóvenes? Entonces el Estado es un agente no económico. Obviamente el Estado puede intervenir, ¿verdad? Sí, dentro de alguna crisis o viceversa, jóvenes, pero jóvenes, claramente, él no es un agente, él es un agente no económico, ¿sí? Porque claramente no está obteniendo ninguna ganancia, ¿verdad? ¿Sí? Dice, reducción del papel del Estado en la economía y el pensamiento y del proteccionismo. El Estado tiene como función esencial favorecer el libre funcionamiento del mercado, eliminación de las regulaciones que obstaculizan la libre acción de los agentes económicos para una más eficiente utilización de los diferentes insumos requeridos para la actividad productiva. El manejo de los fluidos monetarios como la única forma de regulación de la economía por parte del Estado
y de estímulo al crecimiento económico dentro del marco establecido por el mercado internacional. Bueno, entonces ven, aquí hay algunos pues postulados que básicamente me está indicando, ¿verdad? Qué es lo que quiere, pues, en sí, ¿verdad? El neoliberalismo, ¿verdad? Son principales, ¿verdad? Es importante que los tenemos en consideración. Aquí hasta abajo, el capitalismo socialista, ¿verdad? Sí. Creo que eso, como digo, es parte del capitalismo, propiedad privada, propiedades capitalistas, mercado libre, sí, socialista, propiedad social, colectiva, igualdad social, sociedades sin clases, obviamente, ¿verdad? Bueno, obviamente, como les digo, es como cada eh, sistema, pues, productivo, ¿verdad, jóvenes? Sí, van decayendo, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, el esclavismo, el feudalismo, ¿verdad, jóvenes? Eh, el capitalismo, obviamente, todos esos sistemas económicos, ¿verdad, jóvenes? O esos modos de producción, perdón. Sí, claramente, pues, van, van decayendo, ¿verdad? Van decayendo, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, se supone, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Pero pues, como el dios del capitalismo, pues no quiere morir, ¿verdad, jóvenes? Entonces se crean nuevos principios, ¿verdad, jóvenes? Sí, o nuevos sistemas, ¿sí? Para que apoyen eh, al sistema en cual nos encontramos, ¿verdad? Y como les digo, jóvenes, el neoliberalismo no, pues porque ya son ideas que se traen, ¿verdad? Solamente pues se agregan pues ciertas cuestiones para que vayan apoyando, ¿verdad? En sí, pues al capitalismo, ¿verdad? El capitalismo. Bueno, les voy a presentar, bueno, disculpen la redundancia, esta presentación, ¿verdad? Les voy a presentar otra, que esto ya no, joven, esto que estamos aquí, lo que presenté ya no importa, que ya, bueno, creo que aquí estamos. Me indican si ven aquí la pantalla, jóvenes. Sí, licenciado. Gracias, disculpen. Bueno. Acá, vean, acá, solamente para entrar en contexto. Acá. Nuevamente con el neoliberalismo, jóvenes, el neoliberalismo es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico, lo que se estaba hablando, ¿verdad, jóvenes? Vean, los clásicos, como les decía yo, básicamente, pues, una intervención del Estado, sí, libre comercio, ¿verdad? Y esto claramente lo que hace el neoliberalismo, ¿verdad, jóvenes? Sí, que básicamente toma las ideas, ¿verdad? O sea, nuevas ideas, ¿verdad? Pero siempre basándose en lo que dicen los clásicos, ¿sí? Entonces, vean, pues, el neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual, bajo principios más radicales. O sea, jóvenes, si se dan cuenta, ¿qué se pone? Ya, hasta que lo dice, más radicales, ¿verdad, jóvenes? O sea, es un poquito más, ya, un poquito peor, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? Porque, sí, hasta más radicales, pues ya, básicamente, toma otros postulados que ahora vimos, ¿verdad? Vean, pues, la palabra como tal es un neologismo formado por elementos por el elemento compositivo neo, que proviene del griego, bueno, creo que es neos, ¿sí? Y significa nuevo, vean, nuevo, ¿sí? El sustantivo latín liberalis y el sufijo relativo a la doctrina o sistema ismo. Bueno, entonces, jóvenes, vean, aquí claramente, como dije, neo ya es nuevo, ¿verdad? Nuevo liberalismo, ¿sí? Obviamente, retoma lo que dicen los clásicos, ¿verdad, jóvenes? Sí, o sea, liberalismo clásico, o sea, neoliberalismo, ¿verdad? Sí. O sea, básicamente nuevas ideas, ¿verdad? Algo nuevo, ¿verdad? Sí, obviamente, pues, pero vean, si ustedes ven los clásicos, jóvenes, o leen los clásicos, claramente, pues, como les dije, se dan cuenta que tienen ideas en común, ¿verdad? Pero, pues, estos van a plantear otras ideas nuevas respecto al capitalismo actual, ¿verdad? No lo que se está viviendo en cierta época. Bueno,
Acá dice, origen intelectual. El neoliberalismo tiene sus raíces en las ideas económicas de la Escuela Económica de Chicago y de los economistas neoclásicos. Los teóricos clave incluyen a Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises. Estos economistas defendían la libertad individual, la propiedad privada, los mercados libres y la mínima intervención del Estado. Vean, como les digo, ¿verdad? Vean, esos son los clásicos, los neoclásicos, vean, y claramente, pues, ya con base en esas ideas, pues, crean el neoliberalismo, ¿verdad? Sí, el neoliberalismo, vean. Y aquí hablamos de neoclásicos, vean, ya no hablamos de clásicos, sino nuevos clásicos, ¿verdad, jóvenes? Sí. Vean, aquí en lugar de colocarle clásicos como tal, le ponen neoclásicos, ¿verdad? Así como les dije, si hablamos de los clásicos que ya saben ustedes, saben Smith, David Ricardo, por ejemplo, ¿verdad, jóvenes? Aquí hablamos de nuevos clásicos, ya con ideas más radicales, ¿verdad, jóvenes? Vean, es importante pues tomar en consideración, ¿verdad? Yo creo que a veces en los exámenes colocan muchos nombres, ¿verdad, jóvenes? En los exámenes parciales, ¿verdad? Colocan nombrecitos de los pensadores, ¿verdad? Sí, o quienes básicamente instituyeron o crearon cierta teoría, o que defendían, ¿verdad? Es importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, acá vamos a continuar. Aquí hay cosas que ya hemos hablado, no se preocupen, entonces, eso les voy a omitir. Tenemos neoliberalismo explorando sus principios e impacto, vean, definición, origen, ya colocamos, ¿sí? Definición del neoliberalismo como un enfoque económico político, orígenes históricos del neoliberalismo, destacando la influencia de pensadores como Hayek y Milton Friedman, que hablamos arriba. Acá vean, acá me está dando el origen, ¿verdad, jóvenes? Se originó en la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? Obviamente, hablamos de que vean, no hay una definición única aceptada en sí del término neoliberalismo, ¿verdad, jóvenes? Acá nuevamente, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando del neoliberalismo, que básicamente libre competencia, libertad individual. Hablamos de principios de neoliberalismo, libre mercado, vean. Hablamos de esto, desregularización, vean. Que se hablaba yo, obviamente va de la mano con el libre mercado, o sea, quitar barreras básicamente para que entren las empresas, la privatización, ¿sí? La liberalización comercial, la austeridad fiscal, y acá tenemos el liberalismo ha tenido impacto significativo en diferentes áreas de la sociedad y la economía, ¿verdad? Vean, cómo básicamente es que ha impactado en la economía el neoliberalismo, jóvenes. Crecimiento económico. Se argumenta que el neoliberalismo ha impulsado el crecimiento económico en muchos países, estimulando la inversión y la eficiencia productiva, ¿verdad, jóvenes? Eso es lo que claramente hay un impacto meramente pues, económico, ¿verdad, jóvenes? Del neoliberalismo, ¿sí? Porque claramente, vean, está básicamente estimulando a la inversión. Por lo tanto, jóvenes, va a haber una eficiencia productiva porque claramente está produciendo más. Tenemos la globalización. La apertura económica y la liberalización comercial han facilitado la integración de las economías a nivel global, permitiendo un mayor intercambio de bienes y servicios y capitales. ¿Sí? Vean, pues, jóvenes, cuando hablamos de globalización, vean, muy bien importante, apertura económica. Jóvenes, ¿pero a qué nos referimos con apertura económica? Claramente al libre mercado, jóvenes. O sea, que yo puedo venir, entrar a tu país, ustedes pueden venir a entrar a mi país, jóvenes, pero vean una apertura económica, ¿me entienden? O sea, por lo tanto, hay una globalización. Al yo poder venir, jóvenes, y claramente, ¿qué? Venirme e ingresar a vender mi producto a cualquier mercado. Jóvenes, ahí hablamos de globalización, vean, y liberalización comercial, ¿sí? Entonces, vean, aquí dice que hay una integración, ¿verdad, jóvenes? Básicamente de economía, ¿verdad? Y vean, hay un mayor intercambio de bienes y servicios, obviamente, ¿verdad, jóvenes? Sí, porque claramente si yo puedo entrar a tu país y ustedes al mío, pues, ¿qué sucede? Claramente, pues, ya van a haber una gran variedad, ¿verdad? De productos, ¿verdad? Dentro de nuestras economías. Bueno, aunque aquí dice que había una integración de las economías a nivel global, ¿verdad? Jóvenes, pero las grandes empresas claramente van a crecer, ¿verdad? Pues las pequeñas empresas pues van a llegar y pues desaparecer o en este caso pues a formar parte de una gran empresa, ¿verdad? Porque las absorben, ¿verdad? Las absorben, ¿sí? Las absorben, llega un punto en el cual se absorben a
a las medianas empresas, pequeñas empresas, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí no, tal vez voy a comentar, ¿verdad? Más adelante. Eh, Vean, pues, acá eh, hay diferentes tipos de mercado, ¿verdad, joven? Mercado de competencia perfecta, mercado de competencia imperfecta, ¿sí? Y claramente, el neoliberalismo, joven, entra dentro de la definición o del mercado que ellos manejan, es un mercado de competencia imperfecta, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Como ustedes entran al curso de microeconomía 1, que lo doy yo, ¿verdad, jóvenes? Ahorita. Vamos, ahí analizamos más a profundidad el tipo de mercado. Como les digo, básicamente el neoliberalismo va a funcionar con un tipo de mercado que es de competencia imperfecta, ¿sí? Por ejemplo, ahora para que entremos un poquito en materia y ustedes comprendan, ¿verdad? En un mercado de competencia perfecta, que como diría es perfecto, ¿verdad? Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal entre comillas, ¿verdad? Sería que muchos compradores, muchos vendedores, productos homogéneos y viceversa, ¿verdad? Eso no se da en la economía, joven. No hay muchos mercados, ¿sí? No hay muchas empresas, por ejemplo, y hay, eso no pasa en el mercado, jóvenes, ¿sí? Hagan de cuenta que, bueno, sin ir tan lejos, pues. Bueno, con las gasolineras, jóvenes, ¿cuántas gasolineras hay en Guatemala? Así creo que hay como 4, creo que está que la Shell, la Puma, la Texaco, ¿cuál más? Don Arturo, creo que es. Don Arturo. Don Arturo, no sé quién más, ¿cuál más? No sé, hay como 4, ¿verdad? Sí. Joder, eso no es básico, ahí no hablo de un mercado de competencia perfecta, vean, solamente hay 4 jóvenes, básicamente distribuidoras, ¿verdad? Se puede decir, o empresas, sí, o gasolineras que básicamente, pues, eh, venden ese producto, ¿verdad, jóvenes? Eh, sí, sí, exacto lo que dice Estuardo. Es que, vea, el Estado, pues no es que esté a favor, ¿verdad? Sino que el Estado, pues simplemente lo que quieren el neoliberalismo es que el Estado no intervenga, pues, intervenga, porque si el Estado viene e interviene, pues obviamente, pues se está metiendo en cosas económicas que, como dicen ellos, no le compete al Estado, ¿verdad? Sí, no le compete al Estado. Y hay cuestiones de que va de cuenta de que posiblemente si el Estado viene y implementa una política, y esa política, por ejemplo, puede afectar a la economía de las grandes empresas, ¿verdad, jóvenes? Eso es lo que ellos no quieren, ¿verdad, jóvenes? Que el Estado intervenga, hagan de cuenta que si hagan de cuenta, ¿verdad, jóvenes? Que si viene las empresas y quieren subir precios, ¿sí? Así a diestra y siniestra. Obviamente eso no va a pasar, pues, pero hagan de cuenta, ¿sí? Viene el Estado y va a intervenir, ¿verdad, joven? Va a intervenir para que básicamente, pues, eso no suceda. Es como lo que estaba comentando, ¿verdad, joven? Por ejemplo, con el alza del precio del gas propano. Jóvenes, claramente vimos una intervención del Estado, ¿verdad? Sí, el Estado está interviniendo, ¿sí? Reduciendo, pues, en este caso, o colocando un subsidio, ¿verdad? Sí, colocando un subsidio. ¿Sí? Pero eso es lo que no quieren no quiere básicamente eh, el neoliberalismo no quiere eso, ¿va? Que el Estado pues intervenga pues en estos temas meramente que son económicos, ¿verdad? Juegos económicos. O sea, que el Estado no es que apoye, sino que ellos no quieren que el Estado se meta en nada de eso, ¿sí? No, nada, solamente que se meta lo que le compete, nada más. Pueden servir de educación, salud, seguridad, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, acá vemos la parte de, a ver acá, perdón, la globalización, jóvenes, que claramente lo que buscan ellos, eh, estar globalizados, ¿verdad, jóvenes? Entonces, como les digo, jóvenes, francamente ellos trabajan en un mercado de competencia imperfecta, o sea, el neoliberalismo, ¿verdad? Como les digo, nosotros lo vivimos a diario, ¿verdad, jóvenes? Como les digo, hagan de cuenta que solamente hay 4 gasolineras y claramente, pues, hay muchos consumidores, ¿verdad? Ese sería como una competencia monopolística que se le conoce, ¿sí? Y como dice la compañera, ¿verdad? Creo que estaba comentando. Bueno, ustedes conocen en que distribuya todo el tipo, por ejemplo, cemento. Una empresa que distribuye cemento, jóvenes, aparte de Cementos Progreso.
Tolteca o Cemex. Toluca, creo que es. Cualquiera, no sé cuál es el nombre de los dos. ¿Cuál? Solamente existe cementos, por eso existe otra empresa, ¿no? Que también distribuye cemento. Cemex. Cemex. Bueno, ¿cuántas hay? Como hay 3, ¿no? Cemento Stark igual. Pero una pregunta, jóvenes, ¿esos son de Cementos Progreso o son diferentes? Son diferentes. Bueno, sí, porque, vamos, sí, porque si son del mismo, pues ya será como un monopolio. Hagan de cuenta que Cementos Progreso, porque así pasa, ¿verdad, jóvenes? Yo estaba viendo, por ejemplo, un esquema que ahí estaban publicando, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay una compañía, jóvenes, que maneja varias. Por ejemplo, está Pepsi, y ya luego que maneja Quaker, y no sé, ahí como que no hagan de cuenta que solamente cambian como que la marca, ¿verdad? Pero es el mismo dueño, ¿sí? Es el mismo dueño. A ver si me entienden. Entonces, yo para hablar, por ejemplo, de monopolio, pues sería que solo existiera una empresa y varios consumidores, ¿verdad, jóvenes? Es que creo que creo que sí, en azúcar creo que es un monopolio, la azucarera sí creo que es un monopolio, jóvenes, creo que es un monopolio. Sí, yo creo que no hay otra empresa que, que, que- que en este caso, por ejemplo, sea productora en este caso, ¿verdad? Sí, creo que eso por ejemplo, monopolio sería básicamente que solamente existiera una empresa y pues eh, muchos consumidores, ¿verdad, jóvenes? Eso es bien complicado. Eh, sí, creo que me escribió. Sí, Eduardo. Listo, en el caso de la azucarera, pues existe una como asociación que es Atagua, pero en Atagua participan varias, ¿cómo se le llaman a estas? Varias empresas que producen azúcar, por ejemplo, está Ingenio Pantaleón, Ingenio Palo Gordo, Ingenio Santa Ana y muchos otros más. Sí están en asociación, pero cada uno, o sea, el dueño es diferente. Pero no será como una sociedad con las meros del azúcar de aquí de Guatemala. No, porque por ejemplo, a nivel internacional, Ingenio Pantaleón es el más reconocido, pero ya existen muchas más azucareras que, o sea, valga la redundancia, producen azúcar, ¿va? Ya. Ujú. No es que solo sea uno, pero todos ellos están bajo una misma asociación y ellos controlan el precio, ¿va? Que la asociación se llama Atagua. Ya. Sí, yo no estaba escuchando, pero no sé. Así me estaban comentando, es que Guatemala parece que es más caro el azúcar en Guatemala que la que ellos venden al extranjero, según escuché. Pero no sé, vaya a investigar eso, sí. Que no quiero emitir un juicio de valor, dirán usted, no. Tampoco quiero venir y decir eso, ¿verdad? Sí, pero sí creo que me estaban comentando, no sé, hace mucho tiempo, pero no sé si es cierto, de que el precio del azúcar de Guatemala aquí es más caro que lo que ellos básicamente exportan, ¿verdad? O sea, que en otro país donde ellos distribuyen es más barato el azúcar que aquí. Sí, bueno, pero no sé. Sí, Lick, fíjese que yo hace unos años leí una nota del New York Times en donde precisamente tocaba ese tema del precio del azúcar acá en Guatemala, cuando subió demasiado y de hecho sigue subiendo. Ellos, según el análisis que ellos daban, es de que Guatemala, el precio del azúcar acá en el interior es mucho más caro y a comparación del azúcar que ellos exportan. Entonces ellos llegaban a la conclusión de que alguien tenía que pagar las pérdidas que se les generaba a nivel internacional, porque a nivel internacional pues sí tienen competencia. Sí, exacto, sí, recuerdo que me hicieron un comentario, por eso me queda soda, pero sí, siento que me está confirmando, sí, porque sí me han dicho de que el precio a nivel internacional es más barato, obviamente lo que ellos exportan y lo que venden acá es más caro, sí. Y como dijiste, básicamente tienen que absorber a recuperar de una otra manera, ¿verdad? Como ellos nunca pierden, como yo, nunca pierden, ¿verdad? Jamás van a perder, básicamente, cuando incrementan los precios, ¿verdad? Sí, obviamente, los perjudicados somos aquí nosotros, ¿verdad? Incluso, pues, dicen que es una libre, ¿cómo es? Dicen que es una libre, dicen que es, eh, ¿cómo les explico esto? Bueno, se me fue.
Pero sí, jóvenes, la verdad que es, qué triste, ¿verdad? Que al fin y al cabo nosotros pagamos, ¿verdad? Ellos nunca pierden, ¿verdad? Nunca pierden en ese tipo de negocios, ¿verdad? Obviamente. Nunca, como digo, el capitalista nunca pierde, jóvenes. El capitalista nunca pierde. A veces, pues, se ponen a pensar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando salen ofertas, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, esas ofertas, claramente, eh, pues eso no son ofertas, ¿verdad, jóvenes? Ellos básicamente ya tuvieron su ganancia, ¿sí? Incluso hasta la oferta muchas veces, ¿verdad, jóvenes? Ni está el costo, ¿verdad? Porque todavía lo que ellos, pues, básicamente están vendiendo, ¿verdad? En oferta, pues todavía cubre el costo, ¿sí? Y más una ganancia todavía, ¿verdad? Como digo, nunca se pierde, ¿verdad, jóvenes? Ellos nunca pierden, nunca crean de que van a perder, ¿verdad? ¿Sí? Incluso, como digo, ellos obviamente, cuando hacen una transacción, ¿verdad? Juan? Siempre tienen un estimado, ¿verdad? Sí, de que este producto se va a perder, ¿verdad? Sí. Ya tienen estimado entre sus costos y viceversa. No crean que pierden. Es como que se han llevado contabilidad, ¿verdad, jóvenes? Ahí tienen una reserva, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, tienen ustedes una cuenta que se llama cuentas incobrables, ¿verdad? Sí. Pues ustedes tienen una reserva de cuentas incobrables, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente ahí como que ya tienen previstos estas pérdidas, ¿verdad? Sí. Eso es lo que hacen también claramente las grandes empresas, ¿verdad? Nunca pierden. Bueno, tenemos efectos de neoliberalismo, ¿verdad, Juan? En la sociedad nuevamente. Dicen, desigualdad. El neoliberalismo ha sido criticado por su contribución a la creciente desigualdad económica, donde algunos sostienen que los beneficios se concentran en unos pocos, mientras que otros experimentan una disminución en su calidad de vida. Jóvenes, claramente. Es que creo que aquí es claro, ¿verdad? Y creo que no hay nada que discutir acá, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, si hablamos de un sistema, pues meramente, que también toma principios, obviamente, de los clásicos y obviamente capitalista, jóvenes, si va a haber desigualdad, pues aquí no hay discusión, ¿verdad? Sí. Aquí, obviamente, desigualdad, no crean. Creo que todos tenemos del principio de desigualdad, jóvenes, ¿sí? Tenemos mercantilizaciones. Se argumenta que el neoliberalismo ha llevado a una creciente mercantilización de la vida social, donde más aspectos de la vida cotidiana están dominados por las relaciones comerciales y monetarias, claramente, ¿verdad? Sí, sí, ven. Si ustedes dan cuenta, hablamos de relaciones comerciales y monetarias, ¿verdad? Dentro de una vida cotidiana, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, creo que todos los días, jóvenes, a veces no hay día de que nosotros no hagamos una transacción, ¿verdad? Sí. Entonces, hablamos de relaciones comerciales. Ahora, pues, se puso mucho de moda, por ejemplo, el marketplace, ¿verdad, jóvenes? Se puso mucho de moda. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, este principio, de básicamente cómo afecta el neoliberalismo en esta parte de la sociedad, ¿verdad? Vean, sí. Hablamos de relaciones comerciales, monetarias, vamos, por ejemplo, hacemos alguna transacción o viceversa. En la política, vean, influencia corporativa. Se ha planteado la preocupación de que el neoliberalismo ha llevado a una mayor influencia del poder económico en la política, lo que puede socavar la democracia y favorecer los intereses de grandes empresas. Y ahí creo que también estamos contestando, ¿verdad? Lo que estaba ahí, pues, bueno, es lo que el compañero aquí, Estuardo, estaba ahí comentando, ¿verdad? Vean, una clara explicación, ¿verdad? Sí, se ha planteado, ¿verdad? Sí, claramente en este caso, pues aquí tal vez hablamos de la parte política, ¿sí? Antes de que la parte del Estado, jóvenes, en la política, jóvenes, vean, obviamente, creo que como digo, cosas que son muy obvias acá, ¿verdad, jóvenes? Sí, obviamente la parte política, pues, obviamente no vemos la parte democrática, sino que obviamente siempre vemos que va a favorecer, ¿verdad, jóvenes? A un círculo en particular, ¿verdad, jóvenes? Y, por ejemplo, a la hora, si vemos que hay una política, por ejemplo, jóvenes, hagan de cuenta, por ejemplo, el incremento del salario mínimo, ¿sí? El incremento del salario mínimo. Jóvenes, ¿ustedes creen que para subir el salario mínimo, quiénes tienen que estar para verlo del salario mínimo? Instituciones. Como dijo Lick, ¿Qué instituciones básicamente intervienen para ver el tema del salario mínimo? Ministerio de Trabajo. Exacto. ¿Quién más, jóvenes? Creo que tiene que haber más, ¿verdad? Hay una comisión, ¿verdad? Como una comisión de salario mínimo, ¿sí?
Hay una comisión de salario mínimo, ¿verdad? Sí, claramente, pues ven todo ese tema, ¿verdad? Pero vean, jóvenes, obviamente para ver el salario mínimo, pues claramente tiene que ver como que cierto estudio previo, ¿verdad? No solamente de venir o incrementarlo o bajarlo, ¿verdad, joven? Lamentablemente, pues ustedes saben de que las empresas en particular, ¿verdad, jóvenes? Las empresas, obviamente el CACIF, que están como por todas las empresas privadas, ¿verdad? Sí, obviamente ven temas, por ejemplo, de inflación, ¿verdad, jóvenes? Y hagan de cuenta, ¿verdad, jóvenes? Ellos El vienen, Congreso de la República. sí, también es parte de, ¿verdad? Tienen que aprobar, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, ¿verdad? Como les digo, entonces, pues, ven parte, por ejemplo, como yo he visto algunas entrevistas, ¿verdad, jóvenes? Cuando hablan con los números, por ejemplo, con algunos dueños del CACIF o viceversa, ¿verdad? Sí, que como en el CACIF he visto, ¿verdad? Por ejemplo, es cuando vienen y no quieren que suba el salario mínimo, ¿verdad? Sí. Y ponen como una serie de excusas, ¿verdad? Sí. Ellos vienen y dicen, este año tuvimos pérdidas millonarias, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, por tal huelga, obviamente sí hay pérdidas, jóvenes. Por ejemplo, que hubo una sequía, ¿sí? O por ejemplo, que hubo un exceso de lluvia. Entonces, básicamente, ellos dicen, hablan sobre ese tema, ¿verdad, jóvenes? Para claramente, pues, argumentar, ¿verdad? Respecto al que no debe haber un incremento en el salario mínimo, ¿verdad, jóvenes? Sí. Porque haya decidido mal o viceversa, ¿verdad? Sí. Como ha decidido mal en ciertas épocas del año, pues, obviamente ellos quieren venir y pues evitar, ¿verdad, jóvenes? Porque pues, ustedes saben que claramente ese incremento del salario mínimo, pues, para ellos conlleva un costo, ¿verdad? Conlleva un costo y obviamente que ellos no lo quieren aceptar, ¿verdad? Y el salario mínimo, jóvenes, claramente nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pues que no ha tenido cambios drásticos, ¿verdad? Con el salario mínimo, no ha tenido cambios pues drásticos, ¿verdad? Sí, se dan cuenta, pues, por ejemplo, ahorita el salario mínimo, estoy viendo acá, el salario mínimo ahorita está, bueno, en la actividad, vamos a ver acá, eh, en el departamento de Guatemala, por ejemplo, está a 3.323, ¿verdad, joven? Salario mínimo. Sí, vean. Bueno, en la parte no agrícola, pongamos, 3.416 va el salario mínimo. Sí, y hagamos de cuenta, pongamos, bueno, vamos a colocar otro año. Por ejemplo, vamos a ver cuánto, hagamos de cuenta con el 2022. em, Hagan de cuenta acá, 2022 dice que era 3.209, ¿sí? Subió nada más como 100 quetzales, subió más o menos. Del año 2022 a 2023, ha subido como 100 quetzales, ¿sí? Imagínense, ha sido bastante poco, incluso como que se mantiene con esa escala, esos incrementos de como de 100 quetzales se han mantenido esa escala, ¿verdad? Los incrementos de salario mínimo no incrementan tanto, ¿verdad? Sí. Pero claramente, ¿verdad, jóvenes? Si hay un incremento, ¿verdad, jóvenes? Eh, que afecta es como tal, por ejemplo, el salario mínimo, pues no les conviene, ¿verdad, jóvenes? No les conviene, ¿sí? Porque claramente siempre se pretende favorecer a las grandes empresas. Incluso hay ciertos años que ustedes van a ver que hay años que básicamente no hay cambio en el salario mínimo, como les dije, básicamente porque las empresas vienen e indican de que tuvieron sequías y viceversa, ¿verdad? Pero pues ustedes se dan cuenta que algunos precios de los productos han incrementado, ¿verdad? Bueno, erosión del estado de bienestar. Se sostiene que el neoliberalismo ha debilitado los sistemas de bienestar social, resultando en recortes en los servicios públicos y un mayor énfasis en la responsabilidad individual en lugar de la solidaridad colectiva. ¿Sí? Entonces aquí, jóvenes, claramente, jóvenes, aquí ya nos estamos dando cuenta, como digo, ya no quieren de que en sí el sector público, ¿verdad, jóvenes? Pues vaya creciendo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, aquí una especie de conclusión, ¿verdad, jóvenes? Obviamente hay más. ¿Sí? Acá hemos básicamente que los principios fundamentales y los efectos del neoliberalismo hemos visto acá. Es importante reconocer que el neoliberalismo ha sido objeto de intensos debates y críticas a lo largo de los años,
Al comprender sus fundamentos y consecuencias, podemos participar en discusiones informadas y constructivas sobre el futuro de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, como ya ustedes con esto pues, se pueden dar una idea, ¿verdad? De lo que claramente es el neoliberalismo. Claramente estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar un poquito, jóvenes, acá. Para ir ya casi terminando, porque ya nos queda como que 20 minutos más o menos. Para no ser tan largo, ¿verdad? Que también es cansado para ustedes, ¿verdad? Estar aquí casi, no sé, son qué, son casi 3 horas, ¿verdad, jóvenes? Sí, 3 horas. Sí. Supuestamente son que de 10:30, ¿verdad, jóvenes? A 1:30, imagínense, sí, sí, bastante. Es muy cansado, ¿verdad? Bueno, tenemos objeto de estudio de la economía política. Es importante, ¿verdad? Que tenemos en consideración esto. Origen y significado de economía política, ¿sí? La economía política nació como un conjunto de reglas para organizar y dirigir la producción en unidades económicas y a nivel estatal. Entonces, así como nace la economía política, ¿verdad, jóvenes? Vean, para dirigir la producción de unidades económicas y a nivel estatal, ¿sí? Obviamente. Bueno, acá, jóvenes, esto creo que esto les va a recordar a ustedes a su examen específico, vean, eso creo que venían, eso creo que era una pregunta así, ¿verdad, joven? En el examen específico. Dice, su nombre proviene de las letras griegas políticos, estatal, público, y oikonomía, que es casa, ley, conducir, ¿verdad? Vean, esos, así como viene un origen básicamente de los términos, ¿verdad, jóvenes? Sí, sí, economía política, sí. Acá está. Como dije, eso les trae buenos recuerdos desde el año pasado, porque creo que muchos el año pasado se examinaron, ¿verdad? Ese examen específico. Algunos posiblemente este año se lo hicieron todavía en enero, creo que hay una cuarta oportunidad. Bueno, la economía política en la antigüedad. Dice. En la antigüedad el término económico, el término economía política se refería a la administración por parte del Estado de sus propiedades. Los antiguos griegos tenían un conocimiento limitado sobre la actividad económica. Joder, claramente, ¿verdad? Sí, claramente, sí. Cuando se le de hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, claramente se tiene limitación respecto a lo que se refiere a la actividad económica, ¿verdad? Sí, a la actividad económica. Porque, jóvenes, estudiamos desde el punto de vista de la economía política, pues siempre, ¿verdad, jóvenes? Vean, administrar claramente, administración por parte del Estado, ¿verdad? Sí. Tal vez solamente me habla, vean, algo muy, como que muy pequeño, ¿verdad? Administración, vean, por parte del Estado, nada más, no me dice mayor cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, vean, por eso dice que aquí, que los griegos tenían un conocimiento limitado sobre la economía en particular, ¿verdad? Obviamente la economía en particular pues, conlleva, pues, una serie de actividades, ¿verdad? Sí, de actividades, ¿verdad? Que claramente, pues, no solamente la administración del Estado en particular, sino que hay que administrar pues una serie, ¿verdad? O básicamente que la parte la parte de producción, distribución, cambio y consumo, ¿verdad? De bienes, ¿verdad? Sí. Obviamente para satisfacer necesidades. Como digo, aquí nada más habla de un término muy simple, ¿verdad? Bueno, acá. Dice, la desaparición y reaparición de la economía política. Ven acá. La categoría de economía política desapareció con el derrumbe de la civilización grecorromana durante la Edad Media. Ahí fue cuando desapareció, ¿verdad? La economía política. Pero ve aquí, vuelve a reaparecer, ¿verdad? Pero en el siglo, ¿qué? El siglo XVII, con el surgimiento del capitalismo y la obra de Antonier disculpen, aquí no sé cómo se pronuncia, jóvenes, creo que es francés, no sé, Monts, no, disculpen, no sé cómo se pronuncia el apellido, jóvenes, es algo complicado, Monts, Reintein, creo que se pronuncia, no sé, disculpen aquí. Bueno, quien advirtió sobre los peligros del libre comercio desde la perspectiva de la burguesía comercial, ¿verdad? Sí. Entonces ya vieron, vean aquí, ya hablamos desde esta época, desde el siglo XVII, vean de qué habla, vean, sobre los peligros del libre comercio desde la perspectiva de la burguesía comercial. Vean, jóvenes, desde aquí se habla del peligro, vean, del libre comercio. Vean, se dan cuenta aquí, ya está hablando, ya está mencionando que es parte del neoliberalismo, vean, y claramente que forma parte de los clásicos más adelante. Dice,
delimitación del objeto de estudio. Obviamente hablamos del objeto de estudio de la economía política, ¿verdad, jóvenes? Los economistas clásicos, ven, aquí estamos, para que, porfa, ahí ya no se les olvide, jóvenes. Adam Smith y David Ricardo intentaron delimitar el objeto de estudio de la economía política, ¿sí? Jóvenes, vamos a ver por qué es importante o por qué ellos intentaron delimitar el estudio de economía política, porque la economía política pues es bien profunda, ¿verdad? Y claramente ellos lo que querían es limitar, ¿verdad? Adam Smith y Ricardo querían limitar el estudio, ¿verdad? De la economía política en particular, ¿verdad? ¿Sí? Vean, pues, ¿qué es lo que me están indicando ellos? Dice, hasta David Ricardo y Adam Smith, vean. Estos dos, pues básicamente clásicos, se centraron en investigar las leyes internas que rigen el desarrollo de la producción, las relaciones entre los individuos en la producción, el intercambio y la distribución de bienes. Ellos se centraron mejor claramente en esta parte, ¿verdad, jóvenes? De la economía, ¿sí? De la economía, ¿sí? Adam Smith y de Ricardo. Vean, que creo que ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad, jóvenes? El estudio de la economía en particular, ¿verdad, jóvenes? En la producción, el intercambio y la distribución, ¿verdad, jóvenes? De bienes. Vean. Pero obviamente hablamos de leyes en particular, vean. Dicen, los economistas clásicos crearon la teoría del valor, ¿sí? Por el trabajo, que ayudó a la burguesía industrial en su lucha contra los terratenientes feudales. Vean, vean, pues mucho ojo. Ahora, obviamente aquí hablamos de otro modo de producción, vean, ¿sí? Mucho ojo. ¿Sí? Hablamos, vean, de otro modo de producción. En este caso hablamos de un modo de producción que hacen ustedes, que es feudal, ¿sí? Que es feudal. Por lo tanto, los economistas clásicos, que claramente estamos aquí mencionando, que son Adam Smith y David Ricardo, jóvenes, vean, crearon la teoría del valor por el trabajo, ¿sí? Que ayudó a la burguesía industrial en su lucha contra los terratenientes. Bueno, aquí, jóvenes, valor por el trabajo. ¿Qué piensan ustedes, jóvenes, qué piensan ustedes de esto que me estén indicando acá? Vean, vamos a ver acá. De esto, de valor, no me está dejando. Deme un chance, disculpe, no sé. Deme un chance. Disculpe, vamos a ver aquí está la diapositiva. Disculpen, vamos a ver acá. Aquí estamos, perdón. Que voy a copiar esto. Bueno. Jóvenes, ¿qué entienden ustedes por esta teoría del valor por el trabajo? ¿Qué piensan ustedes que es o qué significa? Hagan de cuenta que ustedes son los... ¿Sí? ¿Un sueldo, licenciado? Sí, sí, exacto, algo así, algo así. Vean, pues, sí, vean, pues, esta teoría en particular, ¿verdad? Como así, creo que vamos a explicarlo más adelante también, pero para que entremos un poquito en contexto, ¿verdad, jóvenes? Respecto a la teoría de valor por el trabajo, vean, jóvenes, acá que me está diciendo, que jóvenes, muchos ojo, escuchen, pues que creo que de aquí empezamos ya a aplicar lo que vamos viendo más adelante. Vean, jóvenes, vean, esta teoría lo que me está indicando es que el valor de un bien o servicio, ¿por qué está determinado? Por el trabajo necesario para producirlo. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Repito, jóvenes, para que vayan comprendiendo. Vean, pues. Jóvenes, gracias. Vamos a repetir para que quede claro, jóvenes. Vean, pues. Esta teoría en particular, jóvenes, que me está diciendo que el valor de un bien o servicio que está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirla. ¿Sí? Entonces, el trabajo, ¿verdad? Nuestra fuerza de trabajo, jóvenes, es en este caso en particular, según él, ¿verdad, jóvenes? El trabajo como seres humanos, ¿verdad, jóvenes? Es la única fuente de todo valor económico, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes?
Todo Sí, por ejemplo. O Entonces, sea que sí, perdón, perdón, perdón. licenciado. O Sí, sea que un producto va a tener su valor dependiendo de las horas de trabajo hombre que lleve el producto. así mero, así mero, así mero, así mero, jóvenes. Obviamente eso era en aquel entonces, ¿verdad, jóvenes? Porque ahorita, obviamente esto está cambiando, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿verdad, jóvenes? Acá, en este punto, pues en particular, jóvenes, en este punto en particular, ¿sí? Eh, según Mark, ¿verdad? Creo que usted le llama Mark, ¿verdad, jóvenes? Pero en este caso, él indicaba, ¿verdad, jóvenes? Que el valor de un bien o servicio no se basaba por la cantidad de dinero, sino básicamente por el tiempo que ustedes le dedican, ¿verdad? Para producir ese bien o servicio, ¿verdad? Sí. Entonces, como ustedes me dijeron, ¿verdad? Como lo que ustedes me están indicando acá, ¿sí? Y también lo que me está, creo que es Carlos, ¿verdad? Carlos, no. Lo que ustedes me están indicando es correcto, ¿verdad? O sea que el valor de un bien va a depender, jóvenes, de la cantidad de trabajo que nosotros le invirtamos para su producción. ¿Está claro, jóvenes? sí, Sí. Jóvenes, y sin ir tan lejos, ¿verdad? ¿Sí, Raúl? Licenciado, disculpe, yo lo que logré entender en la teoría del valor de trabajo es como usted dijo, es el valor del bien o servicio que dependerá de la eficiencia y eficacia del trabajo hecho. Exacto, y el tiempo que yo le dedique para producir ese bien, ¿verdad? Sí, el tiempo también. Sí. Ok, gracias. Solo quería corroborar si lo había entendido bien. Por ejemplo, jóvenes, vamos a este punto, creo que es importante, ¿verdad? Para que entendamos un poquito respecto a la teoría del valor de trabajo, para que entremos un poquito en contexto de este tema. Jóvenes, ustedes han visto, bueno, los cortes, ¿sí? Que usan eh, las personas, ¿verdad? Los cortes, ¿verdad? Usan cortes, ¿sí? Trajes típicos, ¿sí? ¿Los han visto ustedes? Sí, Bueno, licenciado. o, Sí, o- o- licenciado. o han visto cómo los fabrican o cómo los elaboran, los trajes típicos. Son manuales en un Los telar. cortes sí son manuales. ¿Cómo se llama cómo se llama el instrumento que usan? Como es un telar, creo que se llama telar, no sé cómo Sí, se dice. telar se Un llama. telar. Es un telar, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, digan ustedes como cuánto creen ustedes que vale un corte. Va alrededor de 1,500 a 3,000 quetzales un corte. Exacto. Vean, jóvenes, si ustedes se dan, es que sí, mucha gente, sí, lamentablemente mucha gente piensa de que los cortes son baratos, los cortes son bastante caros, jóvenes, son carísimos, sí, sí, son carísimos los cortes, jóvenes, son carísimos, valen hasta 1,000 quetzales, 1,500, depende, así como ustedes están viendo, eso no se hace en un día, pues llevan tiempo para hacer un corte, ¿verdad? Sí, pero actualmente, jóvenes, creo que ustedes se han dado cuenta que ya venden cortes, pero son como estampados. No sé si han visto ahora los cortes. Ahí están, hay cortes que son como estampados, ¿verdad, jóvenes? Sí, sí. No sé si han visto, jóvenes, que hay cortes que son como estampados. Sí, licenciado, ya son con máquinas que lo hacen, industriales. Exacto. Jóvenes, ¿y cuál es más barato? ¿El que está hecho a mano o el que está así con un estampado? Es estampado. El estampado, ¿verdad, jóvenes? Vean, ahí vemos un claro ejemplo, ¿verdad, jóvenes? Del valor, ¿verdad? En este caso, el valor, jóvenes, sin tomar el precio. En este caso, jóvenes, vale más, ¿sí? Aquel bien, ¿sí? Tiene desde el punto de vista de los clásicos, ¿verdad? Vale mucho más aquel bien, ¿verdad? Que fue elaborado de forma manual que aquel que básicamente solamente se despegó un estampado, ¿verdad, jóvenes? Un estampado, ¿verdad? Vean, ahí hablamos de un claro ejemplo, ¿verdad, jóvenes? De valor por el trabajo o valor trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, como ustedes me están indicando, es un ejemplo, ¿verdad? Que podemos tomar en consideración, ¿verdad? Sí. Bueno, hay diferentes, pues, bienes, ¿verdad? Bueno, actualmente, jóvenes, sabemos de que, obviamente aquí hay productos o bienes de que ya son hechos en masa, ¿verdad, jóvenes? Son hechos en masa que claramente, incluso, jóvenes, se dan cuenta que no tienen la misma calidad muchos bienes, ¿verdad? Sí, porque son hechos en masa, ya son de baja calidad también, ¿verdad? Sí.
O digamos ustedes otros bienes que pueden ser así, como tomarse como ejemplo para el valor por el trabajo. No me ocurre uno, vamos a ver aquí. No se me ocurre uno. Bueno, no. Esto no se me ocurre algún bien. Dígame usted algún, perdón. Nosotros aquí con la agricultura tenemos uno, no sé si va en esta rama, pero aquí se cosechan flores. Entonces, algunos señores vienen y deciden laborar la